Buenas tardes a todos, muchas gracias por elegirnos y por compartir con nosotros este ratito. Quien les habla, Álvarez María Jessica, quien me acompaña en este momento particular y de una forma muy emocionante, Andrea Cazón. Ambas somos enfermeras que nos dedicamos a la recuperación cardiovascular, en mi caso, recuperación cardiovascular en el paciente adulto, y Andrea en la recuperación cardiovascular del paciente pediátrico y neonatal. En esta oportunidad vamos a contar un poquito de nuestra experiencia y poder invitarlos más adelante a lo que van a ser el curso de recuperación cardiovascular en las dos instancias y en los dos tipos de población. Espero puedan disfrutar como nosotros esta presentación y bueno, vamos a dar inicio para poder cumplir horario y poder llegar con todas las cosas que tenemos para compartir hoy con ustedes. La clase de hoy es recepción de bomba en la recuperación cardiovascular. Clase fundamental que nosotros dentro de lo que es el curso le damos mucha importancia, justamente porque es uno de los cuidados o uno de los módulos que más atento tenemos que estar. El resto del curso consiste más que nada en el conocimiento del concepto, de la anatomía, y hoy vamos a hablar del fuerte, es decir, cuáles son los cuidados que el enfermero o cuál es el rol que tiene el enfermero en la recuperación cardiovascular. Así que bueno, vamos a dar inicio. Para comenzar, como se ve en la foto, se puede visualizar, lo primero que nosotros tenemos que tener en condiciones para recibir la bomba, nosotros decimos recepción de bomba al paciente cardiovascular porque en sí es un paciente, una bombita nosotros le decimos, porque es un paciente crítico, muy crítico. Es un paciente que fue expuesto a una cirugía cardíaca que puede ser única o combinada, es un paciente que fue expuesto a la circulación extracorpórea y es un paciente que fue expuesto a muchos cambios hemodinámicos, inclusive hematológicos también, que nosotros tenemos al pie de la cabecera del paciente que recuperar. Recuperar en el concepto de estar atento a un millón de cosas a la vez y justamente acompañar en todo lo que es el proceso de recuperación. Las primeras 24 o 48 horas son fundamentales, ya que pueden intercurrir con un montón de eventos que vamos a hablar hoy, que bueno, que vamos a tratar de poder hacer el ABC de cada situación justamente para que ustedes puedan llevarse lo mejor. Lo primero que yo siempre digo a mis estudiantes, nosotros para poder recibir una bomba, lo primero que tenemos que tener en condiciones es la unidad. Si nosotros tenemos la unidad en condiciones sin que no nos falte nada cuando recibamos la bomba, vamos a estar atentos y vamos a delegar algunos cuidados que podemos delegar con nuestros compañeros y algunos cuidados que nosotros podemos en sí tener a mano cuando recibimos la bomba. Y eso consiste justamente en el seteo del ventilador, el seteo del panel, en una caja que tenga todos los contenidos específicos justamente que nosotros podamos tener a mano sin tener que salir de la unidad justamente a buscar eso, y por supuesto delegar a los compañeros alguna que otra cosa que en el momento también surja. Entonces, si nosotros tenemos una unidad correctamente adaptada para la recepción de bomba, vamos a tener justamente un orden en lo que es la recepción. Al mismo tiempo, previamente, el enfermero tiene que haber leído todo lo que es la historia clínica, haber descartado los antecedentes del paciente. Van a ver que los antecedentes del paciente nos dan mucha información en relación a que si es un paciente diabético, si es un paciente obeso, si es un paciente dilipidémico, si es un paciente comórbido. No es lo mismo la recuperación cardiovascular en un adulto, en un paciente que tiene más de 3 o 5 comorbilidades que el que tiene una, ¿sí? Relacionado con los episodios de inflamación, con los episodios de resistencia, por ejemplo, o a la alteración de lo que es la coagulación. Nosotros sabemos que los pacientes obesos son tendientes a estar más inflamados, a los pacientes que tienen diabetes tienen en sí una instancia de alteración de la coagulación, justamente por el déficit de antitrombina también. Y sabemos que, bueno, los pacientes que son tabaquistas o tienen alguna intercurrencia con la parte respiratoria son los pacientes que son desafiantes al momento del destete de la ventilación. Entonces, todas esas cosas nosotros los enfermeros tenemos que tenerla en cuenta. Inclusive si transitó algún tipo de arritmia, si está transitando algún tipo de arritmia que justamente debemos estar atentos, porque vamos a ver que lo que es la recuperación cardiovascular, las arritmias impactan mucho en lo que es el gasto cardíaco. Hoy lo vamos a ver de forma general, por supuesto, para que lo podamos aprender. Cuando el paciente llega, nosotros tenemos un ABC. ¿Qué significa tener un ABC de lo que nosotros vamos a hacer?
justamente qué es lo que vamos a hacer primero, previamente a comenzar el monitoreo continuo hora a hora. Cuando el paciente llega, lo primero que hacemos es proteger lo que es vía aérea. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer y sabemos que hacemos cuando recibimos la bomba es conectarlo a la ventilación mecánica. Y conectar la ventilación mecánica no significa lo conecto y me dedico a otra cosa. No, lo conecto y observo. Observo que el paciente esté adaptado, observo que el paciente no esté gatillando, observo que el paciente tenga una correcta analgoseación y no esté compitiendo con el ventilador y, por supuesto, esté ventilando el volumen minuto y el volumen tidial que nosotros seteamos. Entonces, esas cosas que nos llevan de 1 minuto a 2, por supuesto, nunca estamos solos, generalmente está el servicio de kinesiología, pero muchas veces también lo hacemos de forma independiente. Entonces, el paciente llega, lo primero que corroboramos es eso, que la ventilación y la vía aérea esté protegida. Después proseguimos por lo que es el pasar, el paciente viene, por supuesto, en una cama o en una camilla, súper enredados los cables, todo está sumamente, o sea, no de forma ordenada, entonces nosotros procedemos a querer ordenarlo. Uno de los cuidados que nosotros hacemos es pasar los cables del monitor multiparamétrico de traslado al que está en la unidad, como se observa acá en la imagen. Bueno, ese momento para nosotros es crucial y nosotros observamos, identificamos si el paciente está en condiciones o no de poder hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ese procedimiento requiere perder por 1 minuto o 2 los valores de la TAM. Entonces, lo primero que nosotros identificamos cuando recibimos al paciente es que si está hemodinámicamente y si está en condiciones o no de poder hacer el pasaje de los cables. Si bien muchas veces está el compañero o hay otra persona ayudándonos que quiere, dentro de lo que son los cuidados, agilizar un poquito la recepción, uno tiene que estar atento. Si el paciente está hipotenso, yo no puedo desconectar la TAM. Es un minuto que yo me quedo sin monitoreo hemodinámico y cualquier cosa puede llegar a pasar. Entonces es importante identificar que si el paciente está correctamente hemodinámico, poder hacer el pasaje de los cables. Por supuesto, sigue después lo que es electro y laboratorio. Eso no puede faltar en lo que es la recepción de bomba, tener que hacer un electrocardiograma y laboratorio basal, porque a partir de ese laboratorio y de ese electro, nosotros vamos a iniciar el monitoreo, ya sea de hemodinámico y del medio interno. ¿Y para qué? Uno dice, bueno, yo le hago un electrocardiograma al paciente que sí sale de recuperación, ingresa a recuperación cardiovascular. ¿Por qué es importante hacer un electro a este tipo de paciente? Este tipo de paciente puede intercurrir justamente en el operatorio inmediato con muchos eventos relacionados a las arritmias, a los bloqueos o a la isquemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar en el electrocardiograma que le hacemos a nuestro paciente? Signos de isquemia, signos de bloqueo, signos de arritmia. Y si alguno de estos tres está prevalente, por supuesto, puede resolverlo. Si un paciente tiene un supra, tiene un infra o una onda T negativa que no la tenía, o un bloqueo que no la tenía previamente a la cirugía, es algo que se tiene que resolver justamente para que el paciente no intercurra con otra complicación más. Inclusive muchas veces terminan hasta activando hemodinamia porque el paciente presenta un supra y tiene que ser derivado de forma urgente. Entonces, el ABC de la recepción de bomba que nosotros hacemos tiene que ver con este orden. El paciente llega, protege vía aérea, pasaje de cable de lo que es el monitor, si el paciente lo permite, el monitoreo hemodinámico, y lo que es laboratorio de electrocardiograma. Después proseguimos a lo que es a ordenar ese paciente que llega de una forma desorganizada, por supuesto, en relación al cable, en relación a la TAM, en relación a los drenajes y a todo lo que el paciente trae. Es un paciente crítico, por lo tanto va a venir muy complejizado. Como ustedes verán en la imagen, nosotros solemos utilizar mucho lo que es el catéter de Swan-Ganz, entonces este dispositivo se enrieda muy fácil y nosotros necesitamos, por supuesto, darle un orden para comenzar con el cuidado y comenzar con lo que es el monitoreo. Entonces, mientras nosotros vamos ordenando al paciente, vamos identificando también de la valoración cefalocaudal cuáles son los dispositivos que trae y cómo viene el paciente. Y cuando nosotros decimos valoración cefalocaudal, eso requiere de, lo primero que nosotros vamos a hacer es ordenar los cables, por supuesto, y ver las pupilas. Al identificar las pupilas, nosotros vamos a identificar si no hay alteración neurológica también en base a cómo se encuentran estas pupilas también. Y ahí, una vez que ordenamos los cables, ordenamos los drenajes, ordenamos la sonda, ordenamos
el catéter de TAM, nosotros vamos viendo qué cantidad de dispositivos y accesos tiene nuestro paciente. Una vez que organizamos, perfecto, el paciente ya está organizado, está tapadito, la unidad está organizada, empezamos con lo que es el monitoreo. El primer control en relación a los signos vitales que nosotros hacemos, lo hacemos en el minuto cero. El paciente llega y uno de tus compañeros, que generalmente te ayuda, ya sabe cuáles son los signos vitales que tiene que tomar y cada cuánto tiene que hacerlo. Nosotros tenemos la costumbre de poder hacerlo cuando llega, desde el minuto cero, a los 15 minutos, a los 30 minutos y después hora a hora. Un paciente de recuperación cardiovascular necesita ser monitorizado durante la primera hora en este horario y después hora a hora, que significa que cada una hora el enfermero tiene que registrar y monitorizar todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces es súper importante que para eso se creen protocolos, se creen planillas, justamente para llevar el control y el monitoreo. Una de las cosas que también nosotros solemos hacer es poder poner en cero lo que son los drenajes y la diuresis. Y ponerlo en cero significa rotular, ya sea viene con orina de quirófano, perfecto, bajamos, cuantificamos cuántas es orina y a partir de que llegan adelante, hora a hora registramos las diuresis y hora a hora registramos lo que es el ritmo diurético. Por supuesto, cada una de las características y verificamos la permeabilidad y utilizamos todos los bundles relacionados a lo que son las sondas vesicales. En relación a los drenajes, también nosotros utilizamos, vamos a ver hoy lo que es el Aquasil, entonces eso nos permite poder rotular cuando llega, con cuánto llegó. Entonces, uno de los ejercicios que nosotros hacemos es marcamos en cuánto está el drenaje cuando llega la recuperación cardiovascular. Y en base a eso, en base a lo que nosotros marcamos, vamos cuantificando hora a hora cuánto está debitando el drenaje también. Chequeamos lo que es las drogas y hacemos el switch, si es necesario, de las drogas con el protocolo según la unidad coronaria. Esto es muy importante porque lo que es las drogas que se utilizan en quirófano muchas veces no están diluidas como las diluimos en la unidad coronaria, por lo tanto, si la hemodinamia del paciente te permite, vos podés hacer un switch que es cambiarlo de forma al unísono o cambiar la droga sin alteración hemodinámica, por supuesto, con el protocolo de la unidad coronaria que cada uno tiene. Controlamos glucemia, eso es súper importante, porque el paciente que viene sedado, y la mayoría de los pacientes viene pálido y sudoroso. Y nada quita que si nosotros no hacemos un control de glucemia, podamos identificar signos de hipoglucemia. Ya el paciente cuando se le hace el laboratorio, automáticamente guardamos una gotita, hacemos glucemia y descartamos que el paciente esté en hipoglucemia porque no lo va a manifestar. Es un paciente que está sedado, la mayoría viene pálido y sudoroso, cualquiera diría que podría estar en hipoglucemia, muchas veces no lo está. O inclusive, otra de las cosas que también se intercurren es la hiperglucemia relacionada a la inflamación. Los pacientes que están muy inflamados hacen alteración de lo que es el medio interno y la glucemia es una de las variantes que oscila muchísimo. Entonces, no solamente vamos a controlar la glucemia cuando llega, sino también cada hora a hora, porque muchas veces los pacientes requieren un pic de insulina justamente para normalizar la glucemia elevada relacionado a la alteración inflamatoria. Otra de las cosas es, dentro de lo que es la preparación de la unidad, es tener en cuenta el caloventor. La mayoría de los pacientes en recuperación cardiovascular vienen más tendientes a lo que es la hipotermia. Todos conocemos que la hipotermia está muy relacionada con la alteración de la coagulación también, justamente porque favorece a que la heparina sea, no se elimine en estado de hipotermia como debe eliminarse. Entonces, si tengo un paciente hipotérmico, va a estar más tendiente a estar coagulopático. Es importante poder llevarlo a la normotermia. ¿Cómo lo llevamos a la normotermia? Justamente administrándole un caloventor. Pero ojo, si yo administro un caloventor a un paciente justamente para llevarlo a la normotermia, requiero de un cuidado específico. ¿Por qué? Porque así como llegó hipotérmico, le pusimos el caloventor, a la media hora o a la hora estaba normotermia, siguió calentando y lo llevamos nosotros lo que es la hipertermia. Entonces, importantísimo el cuidado de enfermería en relación al caloventor o la administración de calor en el paciente, es que sea monitorizada de forma cautelosa justamente para no llevarlo a los extremos. Una vez que el paciente está en normotermia, 36,5, automáticamente apagamos el caloventor y lo mantenemos justamente con
la manta, que con eso está muy bien. Utilizamos justamente escala. ¿Para qué? Justamente las escalas nos ayudan muchísimo justamente para identificar, una vez que nosotros lo aprendemos, identificamos cómo está nuestro paciente en relación a la escala que estamos utilizando. Las dos grandes escalas que más utilizamos son la escala de Rasch, que es una escala de analgosedación. Eso nos permite saber qué estado de sedación tiene nuestro paciente. La mayoría llegan a un Rasch -4, eso significa que frente al estímulo el paciente no va a responder y nos va a mantener una buena ventilación mecánica. Entonces, una vez que identificamos la escala de Rasch, después monitorizamos que esté adaptado justamente a esa escala y que esté adaptado justamente a la ventilación, y descartamos también lo que es el signo de dolor. ¿Cuál es la escala que nosotros solemos utilizar? Es la escala de Sipot. Esta es una escala que se utiliza en pacientes que están sedados. Indudablemente, si nosotros queremos identificar cómo nuestro paciente sedado está con dolor y no utilizamos una escala, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de darnos cuenta de que cómo nuestro paciente va a manifestar o va a presentar dolor si está justamente con una analgosedación. Entonces, lo primero que nosotros identificamos es, según la escala, son cuatro grandes variables. Esto nos habla de la expresión facial. Fíjense, en un paciente que está dormido, sedado en un Rasch -4, es un paciente que generalmente no tendría por qué tener dolor, ¿sí? Pero muchas veces la sedación, al tener una superficie corporal muy grande, no está adecuada o no le está alcanzando al paciente. Entonces, nosotros tenemos que valorar eso a través de las escalas justamente para identificar y resolverlo. Un paciente que está en un Rasch -4 adaptado con la analgosedación correcta tendría que estar así sin dolor. Pero muchas veces no se olviden que es una cirugía que le abren el pecho, que tiene drenajes, está muy polinvadido, entonces es un paciente que va a presentar dolor si está despierto. Entonces, cuando está despierto, según esta escala con la valoración facial, podemos encontrar un paciente que manifiesta esta expresión. Después que valoramos otras cosas más relacionadas a la tensión muscular, relacionada con la adaptación al ventilador y relacionada con otras variables que, si ustedes después quieren le podemos compartir las escalas, se deben tener en cuenta justamente para descartar si nuestro paciente está con dolor en el momento de la recuperación. Para valorar la valoración neurológica utilizamos lo que son las pupilas. Como dijimos, independientemente de cómo se encuentren, nosotros vamos a identificar como a las pupilas las ventanas de lo que es el cerebro. Entonces, lo que nosotros queremos es que la mayoría de las pupilas estén normales, pero también sabemos que un paciente que está expuesto a la analgosedación, generalmente las pupilas se ven así, mióticas. Lo que no queremos que pase es que estén asincrónicas y justamente que presenten alguna alteración, que nos estén hablando de algún tipo de sangrado, de algún tipo de herniación o de algún tipo de alteración neurológica que suelen y pueden suceder en lo que es la recuperación cardiovascular. Y para ello, lo primero que nosotros debemos hacer cuando llega el paciente a recuperación cardiovascular es identificar cómo están esas pupilas, si están sincrónicas, si están reactivas, si tienen el tamaño correcto que deben tener según el estado clínico que esté. Si nuestro paciente está con analgosedación, la vamos a encontrar así. Una vez que empecemos a detectarlo del ventilador, por supuesto las pupilas se van a poner en el tamaño correcto. Esta es una imagen que yo siempre utilizo y les muestro a todos mis estudiantes, porque es una imagen que nos identifica mucho dentro de lo que es la recuperación cardiovascular. Recuperar a un paciente postquirúrgico en cirugía requiere de un montón de conocimientos que el enfermero recuperador debe conocer. Y esto está destinado a lo que es la valoración de las presiones intracavitarias, la valoración y el manejo de lo que son los electrolitos, la valoración y el manejo de lo que es la ventilación mecánica, lo que es en relación a lo que se va a realizar posterior para el destete de la ventilación, relación al cuidado de heridas, un montón de cuidados que uno, por supuesto, a medida que va teniendo experiencia y va estudiando, lo va adquiriendo. Pero esta imagen a mí me llama mucho la atención porque en base a todas las cosas que ustedes ven acá que la enfermera en ese momento tiene en cuenta cuando va a recuperar un paciente, es la tranquilidad. De decir, yo me acerco a un paciente en recuperación cardiovascular teniendo el conocimiento apropiado y manteniendo la calma. Por supuesto que si intercurre un evento catastrófico o un evento relacionado a una parada cardíaca, la tranquilidad muchas veces se pierde, pero es lo que se tiene que mantener.
Entonces, esta imagen nos identifica mucho porque no solamente tenemos que tener el conocimiento, sino la templanza y la seguridad para poder recibir a un paciente en recuperación cardiovascular. ¿Y cuál es el rol que el enfermero tiene que tener dentro de la recuperación cardiovascular? Nosotros, si bien hacemos muchos cuidados, ustedes van a ver que hoy vamos a enfatizar principalmente en tres grandes variables. Es decir, nosotros vamos a tener en cuenta el monitoreo hora a hora, meticulosamente, cada hora el enfermero tiene que controlar signos vitales, controlar presiones intracavitarias, descartar lo que es la diuresis, cuantificar lo que son los drenajes, valorar la ventilación mecánica, todo eso hora a hora. Al mismo tiempo, la valoración clínica del medio interno, por supuesto, tiene que tener los conocimientos básicos en relación a las alteraciones en la coagulación, relacionado al ácido base, a todo lo que es el hemograma. Todas estas situaciones son específicamente muy medidas durante la recuperación, porque no solamente cuando llega el paciente se le hace un laboratorio y se empiezan a corregir cosas, sino que cuando intercurren con alteraciones o complicaciones postquirúrgicas, son las que más se tienen en cuenta en conjunto con un montón de datos justamente para tomar las decisiones. Una vez que nosotros controlamos, tuvimos atento a lo que es la valoración de la clínica en el medio interno, si el paciente está en condiciones posterior a una radiografía y que esté todo en condiciones, nosotros sabemos que la recuperación cardiovascular ya nos encaminamos para el destete de la ventilación mecánica. Y eso se llama winning de asistencia winning de la asistencia respiratoria mecánica. Para llegar al winning, nosotros tendríamos que, el paciente tendría que haber superado cada una de estas variables de forma clínicamente objetiva, que quiere decir que no haya intercurrido con nada que le impida el destete de la ventilación mecánica. Y eso sucede en cuestión de hora. El paciente en recuperación cardiovascular que se operó y llegó a la recuperación a las 2 de la tarde, ya a las 4 de la tarde muchas veces estamos preparándonos para el destete de la ventilación. Entonces, fíjense en ustedes que el paciente cardíaco es un paciente muy dinámico en relación a la ventilación mecánica que otros pacientes en lo que es la UTI. Entonces, es muy importante estar atento porque las cosas suceden muy rápido. Nuestro eje fundamental dentro de lo que es la recuperación cardiovascular es conocer y tener en cuenta que la función cardíaca depende de cuatro grandes variables, de lo que es la función química, a través de lo que es el medio interno, la función eléctrica, a través de lo que es la conducción eléctrica, que también tenemos que estar muy atenta, a la función mecánica, que al paciente en recuperación cardiovascular, al ser expuesto a una circulación extracorpórea, y a lo que es una cardioplejía, que es la solución que utilizan para poder parar el corazón y poder operarlo, el corazón, la actividad mecánica sale con un atontamiento, una invernación que se va a ir recuperando durante las primeras 24 horas, por supuesto acompañado siempre con algún inotrópico o un vasoactivo. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy atentos a la función mecánica, porque en base a eso vamos a tener lo que es el gasto cardíaco. Si el paciente tiene un buen gasto cardíaco, es un paciente que hemodinámicamente está teniendo una buena recuperación. Pero si no tiene un buen gasto cardíaco, ahí aparecen las complicaciones en relación a los órganos que dejan de estar bien perfundidos o en relación a las alteraciones eléctricas y químicas también. Entonces, fíjense en ustedes cómo cada una se relaciona con otra y cuántas cosas tenemos que tener en cuenta. La última es la función endocrina, inclusive la función que nosotros decimos de corto plazo, simpática y parasimpática. Nosotros sabemos que con una analgosedación el sistema parasimpático tiende a estar activado y el paciente está tendiente a lo que es una disminución de lo que son los signos vitales y la frecuencia cardíaca. Pero cuando nosotros empezamos a hacer el winning de la ventilación mecánica, nosotros también conocemos que el sistema simpático se activa. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a aumentar, los parámetros hemodinámicos también, inclusive muchas veces ayuda a lo que es el aumento del gasto cardíaco. Entonces sepan que cuando el paciente empezamos con el destete de la ventilación mecánica, la activación de esta inervación simpática también es activada, que tenemos que estar atentos durante el monitoreo hemodinámico. Hay muchas palabras, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver
dentro de lo que son las variables en la recuperación cardiovascular. Vamos a escuchar muchos términos en relación al gasto cardíaco, en relación a la resistencia vascular sistémica, a la fracción de eyección, a hablar de lo que es la precarga, la contractibilidad de poscarga, que son términos que nosotros tenemos y debemos justamente aprender y aprender a manejarlo para poder entenderlo. Si uno dice, estamos en recuperación cardiovascular y el paciente está en bajo gasto cardíaco, ya es un signo de alarma para el enfermero. ¿Por qué? Porque se sabe que ese paciente algo está pasando con la función mecánica que va a terminar perjudicando al resto de los órganos. Entonces, ahí el médico va a estar más cerca, le van a hacer más estudio, el enfermero va a tener que estar más atento, va a tener que empezar a observar la clínica del paciente, identificar dónde está el problema en relación, si hay que pasarle líquidos, si necesita inotrópicos, si necesita vasoactivos, si necesita vasodilatadores, justamente porque este término de disminución de gasto cardíaco tiene que ver con todo eso, en cómo se está llenando el corazón, en cómo se está contrayendo y cuál es la resistencia que tiene que vencer. Como dijimos, la vedette en cardiología es el gasto cardíaco. Para eso nosotros tenemos que aprender en qué consiste esto de saber lo que es el gasto cardíaco. Nosotros sabemos que el gasto cardíaco depende de dos grandes variables. O sea, en sí el gasto cardíaco es una variable, pero depende de dos más. Y esto quiere decir que depende de lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es el volumen sistólico. Ambos dos nos van a dar la funcionalidad en sí de cómo está ese trabajo mecánico y cuántos litros está sacando por minuto. Es por eso que nosotros sabemos que el gasto cardíaco de un paciente es expresado en litros, ¿sí? Si nosotros queremos identificar cuántos litros están saliendo por minuto del corazón, tenemos que ir a ver el gasto cardíaco. Y para eso sabemos que de 4 a 8 litros es lo normal. Si un paciente tiene un gasto cardíaco de 3, un gasto cardíaco en 2, es un paciente que tiene una actividad mecánica muy baja, un gasto cardíaco muy bajo, es un paciente que está transitando o está iniciando un shock cardiogénico. Entonces es importante identificarlo justamente para poder tratarlo. Como dijimos, si sabemos que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, va a depender mucho de la frecuencia cardíaca de cómo esté ese paciente, cómo esté la activación simpática, si está transitando o no por una arritmia, o si hay algo que se tenga que resolver desde la parte médica o clínica que pueda favorecer a normalizar la frecuencia cardíaca para dejar de disminuir el gasto cardíaco. Y muchas veces nos encontramos con este término que es el volumen sistólico. Dice, bueno, uno me preguntaría, bueno, ¿cómo hacemos para ver el volumen sistólico? El volumen sistólico se puede visualizar o con catéter, con un catéter que es lo que es el Swan-Ganz, o mediante ecocardiografía. Entonces, si nosotros identificamos que el médico tiene duda que está en bajo gasto cardíaco, lo que va a ir a buscar es el volumen sistólico. ¿Y qué va a ver el médico dentro de lo que es el volumen sistólico? La cantidad de mililitros que está sacando tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por minuto. Es por eso que nosotros no debemos confundir lo que es el volumen sistólico con lo que es el gasto cardíaco. El volumen sistólico son los mililitros que saca por minuto cada ventrículo. Y el gasto cardíaco son los litros que saca de forma global el corazón por minuto. Se dice que lo normal en volumen sistólico de todas las personas es que saquemos 70 mililitros, tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Y cómo hace el corazón para poder sacar esos 70 mililitros? Tiene que tener un buen llenado, depende de que tenga un buen llenado, que tenga una buena contractibilidad y tenga una ley de Frank-Starling óptima y una buena resistencia, que es hablar de lo que es la precarga, la contractibilidad y lo que es la poscarga. Nosotros tenemos que saber y tenemos que aprender que estos términos en relación a la precarga, la contractibilidad y poscarga dependen del volumen sistólico. Te van a hablar del volumen sistólico. Ahora, yo quiero hablar del gasto cardíaco, tengo que tener en cuenta que el volumen sistólico va a ser multiplicado por la frecuencia cardíaca y me va a dar de forma global cuántos litros está sacando por minuto ese corazón. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, Hola perfecto. Jessica, clarísimo. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Y aquí abajo aparece lo que es la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de lo que es el gasto cardíaco que también se saca por ecocardiografía y tiene un valor. El valor, uno dice, tiene una fracción de eyección conservada cuando tiene mayor a 55%. Pero en sí
la fracción de eyección es muy buena, mayor a 75%. La nueva guía dice que el paciente tiene una fracción de eyección conservada, entre comillas, mayor a 55, significa que ese corazón no está tan insuficiente, estamos bien. Ahora, me baja la fracción de eyección menor a 55, ya estamos hablando de un corazón insuficiente, un corazón con una insuficiencia cardíaca. Entonces es importante que nosotros dentro de la recuperación sepamos, porque hay pacientes que vienen a cirugía cardíaca con una fracción de eyección de 40, una fracción de eyección de 50, una fracción de eyección de 60, y después de la cirugía, por supuesto, o mejoran un poco o se mantienen con esa fracción de eyección. Entonces es importante previamente saber los antecedentes y frente a qué corazón estamos en recuperación cardiovascular. Estos son algunos conceptos que lo voy a pasar un poco rápido para poder dar todo el contenido que tengo preparado para ustedes hoy, pero como dijimos al principio, si nosotros tuviéramos que hablar de las variantes del volumen sistólico, tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de precarga, hablamos de dos cosas, del llenado de las cavidades ventriculares y de lo que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling nos dice que el corazón tiene una capacidad de adaptarse a los volúmenes de llenado, pero tiene un límite, tiene como una compliance. O sea, te va a recibir un poco de volumen, pero si recibe más del volumen de lo habitual, ese corazón se va a distender, las fibras se van a dilatar y va a perder lo que es la contractibilidad. Entonces, si yo tengo una precarga muy aumentada, tengo riesgo de perder lo que es la ley de Frank-Starling, de perder esa compliance, de que el corazón una vez que eyecte ese volumen sistólico vuelva a su tamaño normal. Entonces, esto depende muchísimo de lo que es el cuidado de enfermería y de lo que es el equipo en recuperación cardiovascular, justamente porque nosotros administramos muchos fluidos. Y los corazones que están en recuperación cardiovascular, y en especial los pacientes que están trasplantados, tienden a perder mucho lo que es la ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque es un corazón que está un poquito atontado, un poquito, que le falta un poco de fuerza, una actividad mecánica que está muy jugada. Entonces, si nosotros administramos mucho líquido y no tenemos en cuenta la precarga de nuestro paciente, vamos a tender o puede tender a claudicar ese ventrículo derecho o claudicar ese ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que estar muy atentos a que no claudique ninguno de los dos ventrículos, a que tengamos una precarga óptima y que ese corazón se recupere en las condiciones que debe recuperarse. Cuando nosotros hablamos de la contractibilidad, la segunda variable del volumen sistólico, tenemos que saber que es la capacidad, hablar de contractibilidad es hablar de inotropismo. Es decir, yo digo que el corazón se está contrayendo cuando tiene un inotropismo adecuado. Y eso va a depender principalmente de las células contráctiles que son los sarcómeros, y de este gran electrolito que tiene que ser monitorizado justamente, en especial en transfusiones sanguíneas que suele perderse mucho, que es el calcio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un déficit de calcio, nosotros sabemos que el calcio ingresa a la célula para estimular a la actina, a la miosina y estimular que el sarcómero se contraiga. Entonces, tenemos deficiencia de calcio, tenemos una miocardiopatía, tenemos el corazón dilatado, lo que perdemos es la contractibilidad, perdemos lo que es la ley de Frank-Starling. Después, me gustaría que participen un poquito para que no sea yo la que hable. Si yo le preguntara qué es la poscarga, ¿qué me dirían ustedes? De lo que saben, de lo que conocen, de lo que han escuchado, de lo que han aprendido. Yo sé que hay estudiantes que lo invité para esta oportunidad y han tenido clase conmigo y también lo saben. Si quieren compartirlo. Yo le preguntara a ustedes, ¿qué es la poscarga? ¿Qué me dirían ustedes? Tiene que ver con... Hola Jessy, Hola. ¿qué tal? Ahí prendo mi cámara. Bueno, Silvi. Con la resistencia de los ventrículos, no sé si me ves ahí. Ahí te veo, te veo. Hola. Con la resistencia de los ventrículos para expulsar la sangre hacia todo el torrente. Muy bien, Silvia. Tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la tensión, tiene que ver con la fuerza, pero que tiene que vencer el ventrículo. No es específicamente el ventrículo la poscarga. La poscarga es lo que nosotros controlamos todos los días con la presión arterial de nuestro paciente. Es decir, que miren el dibujito,
¿Qué fuerza está haciendo el ventrículo izquierdo principalmente? Teniendo que vencer de este gran vaso que es la aorta para poder eyectar ese volumen sistólico. Entonces yo tengo una presión de 200 de sistólica, nuestro paciente va a estar hipovolémico, porque tiene mucha tensión, mucha resistencia, mucha fuerza en este gran vaso, que no le permite sacar, ¿va a sacar 70 mililitros? No, va a sacar menos. Entonces va a estar hipoperfundido a nivel sistémico por el estado de hipertensión. Por eso que los pacientes cuando tienen 200 de sistólica es una crisis hipertensiva que tiene que resolverse ya. Y si nosotros tenemos justamente un paciente hipertenso, en recuperación cardiovascular tenemos que llevarlo a la normotensión por dos cosas. Primero, porque va a estar hipovolémico. Y segundo, porque los puentes, la válvula, lo que sea que le hayan colocado, puede volar. O sea, la sutura se puede romper, la aorta se puede disecar. O sea, pueden pasar muchas cosas con un paciente hipertenso mantenido en recuperación cardiovascular. Entonces es súper importante que nosotros tengamos normotérmico, normotenso, normovolémico a nuestro paciente en la recuperación cardiovascular. Si nosotros hablamos de poscarga, vamos a estar hablando de esto, de cómo vamos a tratar la tensión arterial de nuestro paciente para que no haya alteraciones hemodinámicas ni tampoco quirúrgicas dentro de lo que es la recuperación cardiovascular. Y cada uno de estos determinantes tiene otros determinantes más. Yo después, si quieren, le comparto la clase, pero en sí, si nosotros hablamos de cómo se están llenando los ventrículos, vamos a saber que si tiene una buena volemia, una buena frecuencia cardíaca y un buen retorno venoso, el corazón se va a estar llenando correctamente. El tema es que ¿qué pasa cuando no? Yo tengo un paciente hipovolémico, está bradicárdico y no tengo un buen retorno venoso, y ahí la precarga va a estar aumentada. Entonces, siempre que cuando ustedes estén bajo estos términos de precarga, contractibilidad y poscarga, pregúntense en cuándo van a estar las condiciones que va a estar disminuida o va a estar aumentada. Lo que queremos es que esté todo normal, ¿sí? Pero bueno, esas cosas pueden llegar a pasar. Dentro de lo que es la contractibilidad, para que tenga una buena contractibilidad, nosotros necesitamos saber que el pH de nuestro paciente tiene que estar adecuado, que la masa contráctil, si es un paciente que está infartado, va a estar al 100% y no va a estar al 100%, va a estar un poco secuelado. Entonces puede eso alterar la contractibilidad cardíaca también. La presencia de calcio y la presencia de inotrópicos. ¿Por qué es importante? Yo siempre digo, esto es muy importante que enfermería lo aprenda a ver, porque leer lo que es el ácido base en recuperación cardiovascular es estar atento a dos cosas. Primero, que tenga una buena contractibilidad cardíaca. Y segunda, a que los inotrópicos hagan efecto. Un paciente que esté en acidosis respiratoria o metabólica, o sea, muy grave, ustedes van a ver que van a estar con 20 mililitros de nora y va a estar hipotenso. ¿Por qué? Porque el medio interno a las células del miocardio no le gusta la acidosis. No, las células miocárdicas no laburan con un medio acidótico. Entonces necesitan sí o sí tener un pH adecuado justamente para que se contraiga bien y para que los inotrópicos piquen, le diríamos nosotros, hagan efecto. Y van a ver que cuando corrigen la acidosis, los inotrópicos empiezan a hacer efecto, el corazón se empieza a contraer de mejor manera. Entonces es súper importante que enfermería esté muy presente en la valoración de los electrolitos, la valoración del ácido base, en la valoración con los antecedentes del tipo de paciente que estamos recuperando. Acá. Determinante de lo que son la poscarga, dijimos, si nosotros hablamos que es la poscarga se da a nivel de este gran vaso que es la aorta o lo que es la arteria pulmonar, tenemos que saber que los pacientes adultos mayores tienden a tener la aorta más rígida, con un radio más chico, con una resistencia más aumentada, con un grosor más comprometido. Entonces este tipo de pacientes van a estar tendientes por alteración fisiológica normal del adulto mayor a estar hipertenso. Entonces tenemos que estar atentos a que la recuperación cardiovascular llevarla a la normotensión también. No solamente va a depender de las características de este vaso, sino también de cómo se encuentra la sangre y cómo se encuentran las válvulas del corazón. Este es un dispositivo que nosotros utilizamos mucho, que es el Swan-Ganz, que nosotros a través de sus valores y los valores de las presiones intracavitarias nos permiten saber las determinantes del gasto cardíaco, del volumen sistólico principalmente. Nos dan los valores de la precarga, nos dan los valores de la poscarga y nos dan los valores de la contractibilidad.
Nosotros sabiendo cuáles son los valores normales, podemos identificar si nuestro paciente tiene alteración en la precarga, en la poscarga o en la contractibilidad. Bien, ¿cómo hacemos si nosotros tenemos un paciente que estamos en recuperación cardiovascular, que tiene un catéter de Swan-Ganz, pero el que no tiene? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nosotros dijimos, usted tiene que tener en cuenta que dentro de la recuperación cardiovascular nunca se va a tomar una decisión con el equipo solamente basándonos en un solo valor. O sea, no vamos a tener solamente las presiones intracavitarias como único valor. Es decir, no, tiene la precarga disminuida, entonces vamos a tomar decisiones. No, el conjunto se toma en un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener en cuenta el valor del monitoreo hemodinámico. Nosotros tenemos que decir que el Swan-Ganz no es un tratamiento, es solamente para valoración, o sea, es para la terapeuta nomás, o sea, para obtener un valor y nada más. En base a ese valor se va a ir a ver al paciente cómo está clínicamente, en base a cómo esté clínicamente se va a ir a ver cómo está el medio interno, se va a ir a indagar sobre los estudios que le han hecho y en base a ese conjunto de datos se van a tomar las decisiones. Entonces, nunca en recuperación cardiovascular se va a tomar una decisión con un dato aislado. Siempre va a ser los datos, van a ser en conjunto. Jessy, discúlpame que te interrumpa. Hay una compañera que está, dice, en espera para entrar. No sé si... A ver, ahora me fijo. Gracias. De nada. Gracias por avisarme, Silvia. Ahí está. Ahí acepta. Bien, ¿cómo hacemos entonces para ver el monitoreo de pacientes que no tienen un catéter de Swan-Ganz, pero que también tienen otras cosas que tenemos que ver? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos valorar dentro de lo que es la variable de lo que es el gasto cardíaco, lo primero que vemos, la primera es la frecuencia cardíaca. Esa la tenemos en el monitor. Listo. A través de los signos vitales tenemos la frecuencia cardíaca. Si está elevada o está disminuida, sabemos que tenemos que tratar de llevarla a que esté normal para que no me altere el gasto cardíaco. Pero el volumen sistólico, si no tengo un ecocardiograma o no tengo un Swan-Ganz, es difícil identificarlo. Entonces, tengo que ir a ver y a buscar las herramientas que tengo justamente para poder ver lo que me está faltando. Si tengo un catéter de Swan-Ganz, perfecto, yo miro la aurícula, miro los valores de la presión de la arteria pulmonar y con eso, inclusive también con la presión capilar o la presión Waite, yo tengo cómo se están llenando las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Genial. Solamente tengo que aprender los valores normales. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo un catéter de Swan-Ganz? Tengo la clínica y la clínica del paciente siempre es soberana. O sea, siempre va a estar por encima de cualquier catéter. Si yo veo que un paciente tiene juguitación yugular, empieza con roncus, veo una placa que tiene una redistribución de líquido que está bastante comprometida, como la que se ve acá en la imagen, ese paciente en recuperación cardiovascular me está hablando que tiene una precarga aumentada. Y si yo tengo un catéter, una vía central y tengo la posibilidad de sacar el valor de lo que es la PVC, tengo una herramienta más. Que por supuesto, eso va a depender cuáles son los valores normales de cada institución. Nuestra PVC o nuestra aurícula en nuestro hospital varía entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Si yo veo que tengo un paciente con 15 o 20 de PVC, tengo una placa con redistribución de flujo, oculto al paciente y empiezo a escuchar roncus, y ese paciente tiene signo de sobrecarga. Entonces yo tengo que estar atento que ese paciente no lo puedo expandir por expandirlo. Pues si ya no, está hipotenso, le paso líquido. No, porque yo le voy a estar generando el edema agudo de pulmón. Entonces es importante que dentro de lo que es el conjunto médico y las indicaciones médicas podamos manejar estos conceptos y decir, che, mira, tiene una aurícula de 20 o tiene signo de sobrecarga. ¿Te parece que le pasemos 500? Cuando vos le decís esto al equipo, el equipo dice, opa, es verdad, lo voy a ver. Entonces, en vez de 500 vamos a pasarle porque lo necesita, el paciente puede estar edematizado y estar hipovolémico, sí, ¿por qué? Porque el líquido está en la parte intersticial, no está a nivel intravascular, entonces se tienen que tomar medidas justamente para que aportarle el líquido que necesita, pero sin sobrecargarlo más. Entonces, es importante que muchas veces se le administre, pero no de forma masiva, ni de forma tan rápida, cosa de no llevarlo nosotros el edema agudo pulmón. Entonces, ahí cuando vos le decís, che, ¿tiene signo de sobrecarga? Ahí dice, bueno, pasarle 250 tranquilo y veamos cómo responde. Y en base a eso va a ver si va a priorizar o más el vasoactivo y no va a priorizar tanto la administración de líquido.
Entonces es importante que manejemos esta información para que dentro de la recuperación no sucedan cosas que podemos llegar a generar nosotros también. Ustedes me dirían, bueno, ¿cómo evalúo la contractibilidad dentro de lo que es el paciente sin catéter? Si tenemos un Swan-Ganz, ustedes van a ver acá, este es un Vigilant que nos permite tener minuto a minuto el valor del gasto cardíaco. Genial. Tenemos un paciente que minuto a minuto nos dice qué gasto cardíaco tiene. Fantástico. Ahora, no tengo el Swan-Ganz, ¿qué hago? Bueno, yo tengo que buscar qué herramientas tengo que evalúan la contractibilidad de mi paciente. La primera herramienta es ir a ver el electro, que no tenga ni signo de bloqueo, ni que no tenga ni signo de isquemia, que no tenga ninguna arritmia, porque eso va a estar afectando la contractibilidad, la actividad mecánica del corazón. Y segunda, cuando el médico tenga sospecha de que está en bajo gasto, lo primero que va a hacer es le va a apoyar el eco. El ecocardiograma te permite sacar el gasto cardíaco con mediciones que hacen ellos. Te dicen, bueno, tiene un gasto cardíaco estimativo. Después hay un catéter, hay un dispositivo que se puede hacer, que eso tendrían que aprender por ahí, indagar en el monitor de cada una de su institución, que te permite tener un estimativo de gasto cardíaco a través del catéter arterial. Pero es algo que se setea, y si quien sabe hacerlo lo puede hacer como para tener un estimativo del gasto cardíaco. Pero existen otras cosas, principalmente el eco, lo más cercano, si no tenemos un Swan-Ganz, te puede llegar a decir cómo se está contrayendo. Y al mismo tiempo, el ecocardiograma te permite ver cómo se contraen las 4 cámaras y todas las regiones del corazón. Y te va a decir qué región se mueve más, qué región se mueve menos, cuál es la fracción de eyección que tiene y cuál es el gasto cardíaco que está manejando. Al mismo tiempo, uno va a ir a ver el electro, va a ocultar al paciente, va a ver la clínica. Y sepan que cuando un paciente tiene signo de bajo gasto cardíaco, se va a manifestar en la perfusión sistémica, se va a manifestar, bueno, frío pálido viene siempre, se va a manifestar en la actividad hemodinámica y se va a manifestar en la coloración, inclusive la valoración de lo que es el medio interno. Un paciente en shock es un paciente que está acidótico, tiene láctico, saturación venosa mixta baja, disminución de la contractibilidad cardíaca, es un paciente que presenta signos de hipoperfusión periférica con livideces, es un paciente que está crítico y está mal. Ahora, si se identifica eso, se empieza a trabajar con la terapeuta que se necesita justamente para revertir ese estado de gasto cardíaco disminuido, ustedes van a ir viendo que el paciente va a ir progresando. De la misma manera, tener en cuenta cómo evaluamos la poscarga. La poscarga, como dijimos, se da en la resistencia, la tensión y la fuerza que tiene que vencer ese ventrículo izquierdo, por lo tanto se evalúa a nivel periférico. Si nosotros queremos saber cómo está la poscarga, en el Swan-Ganz tenemos la resistencia vascular sistémica pulmonar o la resistencia vascular sistémica en sí, pero de forma clínica tenemos la valoración de la TAM, esa es la poscarga de cajón que tenemos nosotros. Hablar de poscarga es hablar de la TAM. Yo tengo una tan buena, una tan aumentada, mala poscarga. Una tan disminuida, mala poscarga. Una tan normal, una buena poscarga. Ahora, tengo que ir a ver qué otras cosas tengo que ver del paciente. Cómo está la coloración de la piel. Dijimos, la mayoría viene piel fría y sudorosa. Tengo que ir a buscar los pulsos. De esos 4 litros que están saliendo del corazón, ¿están llegando a la periferia? Eso lo voy a saber con la identificación de los pulsos periféricos. Tenemos que ver si uno hace las primeras 24 horas el relleno capilar, te puede dar un poco alterado. Ya dentro de las 24 y 48 horas el relleno capilar tiene que ir mejorando y tenemos que trabajar justamente para que esa perfusión sistémica y general y periférica sea buena. Y por supuesto la coloración de la piel. Esto lo voy a pasar para que podamos seguir hablando de otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, dijimos, muy importante tener en cuenta la valoración del medio interno. Saber que hay valores con sangre que se extrae del catéter arterial y hay valores de sangre que se extrae a nivel venoso. Entonces, en recuperación cardiovascular vamos a tener directamente el valor arterial y vamos a ir a buscar que el medio interno sea óptimo para que tener una buena contractibilidad y una buena adaptación de los inotrópicos. Otra de las cosas fundamentales, el enfermero tiene que manejar principalmente el valor del laboratorio en relación al coagulograma. El sangrado está muy prevalente como una complicación en la recuperación cardiovascular. Si un paciente presenta signos de sangrado, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿sangrado médico o quirúrgico? Médico es un paciente que tiene alteración coagulopática, que se puede corregir con tratamiento médico. Y quirúrgico es una alteración de una alteración quirúrgica. Una anastomosis se salió, se rompió alguna sutura,
algo pasó a nivel quirúrgico que está sangrando. Entonces también debe corregirse. ¿Cómo nosotros vamos a saber que un paciente está con signos de sangrado? Con el débito principalmente de los drenajes pleurales y de drenaje mediastinal. Cada uno está ubicado en sitios anatómicos diferentes, por lo tanto, si empiezan a debitar más de 100, 150 horas, y hay que empezar a preocuparnos. Si bien nosotros conocemos que como primera línea lo primero que se sospecha es que sea una alteración coagulopática, un sangrado médico, pero nunca descartamos la quirúrgica. Si tenemos signos de sangrado hay que empezar a tratarlo. Y lo primero que hacemos cuando tenemos un signo de sangrado porque están debitando demasiado los drenajes, vamos a ir a ver el laboratorio, si es necesario repetimos otros, comparar con el basal del que sacamos cuando llegó a recuperación cardiovascular y ver cuánto se empeoró ese coagulograma. Por supuesto que ya cuando estamos sacando el segundo laboratorio ya estamos empezando a tratar. Vamos con la protamina, vamos con los factores de coagulación, vamos con el plasma, vamos con crioprecipitado, o sea, todos los mecanismos de reclutaje sanguíneo justamente para parar ese sangrado. Si aún así no para el sangrado, por supuesto que hay cosas que se hacen un eco, se hacen interconsulta y si se sospecha que es sangrado quirúrgico, el paciente, y no compensa en la parte hemodinámica, en menos de hora, hora y media está en quirófano de vuelta. ¿Por qué? Porque hemodinámicamente está muy inestable. Y acá hay algo que es muy prevalente, que es el taponamiento cardíaco. Entonces, si yo tengo signos de sangrado, me estaba dando el drenaje, de repente me dejó de dar, tengo que ir a buscar que no haya una alteración en relación al taponamiento. Entonces, hay dos cosas que pueden suceder, o se taponó o hay algo que está sangrando. Entonces son dos cosas que tenemos que estar muy atentos que no pasen. Y eso lo vamos a ver valorando los drenajes, valorando el laboratorio, valorando la clínica y valorando los estudios que se le hagan al paciente que está en sospecho de sangrado. Les cuento, ahí no lo puse, pero que dentro de lo que es el sangrado, el paciente en recuperación cardiovascular suele hacer lo que es un rebote parínico. El rebote parínico se da justamente porque en pacientes que son adultos, tienen mucho tejido adiposo, porque a los pacientes cuando lo ingresan a circulación extracorpórea le administran heparina. Esa heparina se deposita en el tejido adiposo y en la recuperación cardiovascular, cuando hay mucha demanda metabólica, empieza a estar en circulación sistémica. Y muchas veces nosotros vamos a ver que el paciente empieza como está un poquito babeando, que si está debitando un poquito el drenaje. El tema, ¿cuál es la pregunta que no tenemos que hacer? Está dando un poquito de mal drenaje, pero me mantiene la estabilidad hemodinámica, no tiene láctico, el medio interno está bien. Entonces, uno tiene que ir evaluando este conjunto de datos en base a lo que está viendo. Muchas veces que dé un poquito de mal drenaje está relacionado con este rebote parínico, pero no siempre es así. Si vos decís, bueno, ya dejo de sospechar de rebote parínico porque está sangrando, es porque tengo mucho débito en el drenaje, porque tengo mucha alteración hemodinámica, porque el laboratorio se modificó muchísimo y porque el paciente, de los estudios que le estoy haciendo, todo me llevan a que está sangrando. Entonces, cuidado. Muy importante que enfermería sepa leer laboratorio y el coagulograma con la valoración de los valores normales y saber todo lo relacionado a lo que es la cascada de coagulación. Bien, y con esto ya casi terminamos, para darle lugar a lo que es Andrea. Nosotros tenemos que saber que de esos 4 litros que están saliendo del corazón por minuto, el riñón tiene su propia hemodinamia. El riñón juega solo en la cancha. Y decir, bueno, esos 4 litros que vos me das, le dice al corazón, 1200 están en el flujo sanguíneo renal. Esos 1200 se dividen en el flujo plasmático renal. Al mismo tiempo, el flujo plasmático tiene un flujo plasmático efectivo, o sea que de los 4 litros llegan solamente 1200, estos se redistribuyen y llegan aparentemente a lo que es la nefrona, 600 mililitros. Entonces fíjense en ustedes cómo va perdiendo capacidad de volumen en relación a la perfusión renal. Y es muy, muy importante que enfermería tenga un control estricto en relación al ritmo diurético hora a hora de nuestro paciente. Entonces, sepan que un paciente en bajo gasto, el primer órgano que va a estar afectado va a ser el riñón. Entonces, no solamente vamos a ser meticulosos en el control estricto del ritmo diurético, sino saber y tener el conocimiento fisiológico de cómo se redistribuye este flujo que está viniendo de la perfusión cardíaca. Bien,
Y como dijimos, si está todo bien, después que hicimos la placa, ya lo progresamos a lo que es el winning. ¿Qué quiere decir el winning de test respiratorio? Vamos a ver que nuestro paciente tiene un buen despertar, le bajamos la sedación, está en condiciones, la placa me aparece limpia o con un poquito de restribución de flujo que se puede manejar, todos los dispositivos están ubicados en el lugar que tienen que estar, estamos en condiciones de detectarlo. Y para eso, bueno, los invito más adelante, quienes estén interesados y les gustaría conocer cada uno de estos pasos, que también lo hablamos dentro de lo que es el curso de recuperación cardiovascular, en qué consiste el winning del destete de la ventilación mecánica. Bueno, espero que les haya gustado, una presentación un poco acelerada, pero que bueno, queríamos compartir con ustedes y queremos respetar también los tiempos, justamente para que puedan compartir y conocer un poquito de la recuperación cardiovascular de estos dos ámbitos. Bueno, ahí te pongo como coanfitriona, André, para que puedas compartir. Dale, gracias. Y Brevemente les comento, mi especialidad es en enfermería crítica de pediatría y neonatología. Fui residente del Hospital Garrahan. Me formé también como investigadora clínica en el Instituto IEX, donde actualmente finalicé muy poco y me encuentro realizando tesis. Así que mucho de lo que ustedes van a escuchar ahora tienen que ver con protocolos también de implementación. Cada práctica que realiza enfermería en la unidad de cuidados intensivos 35 intentan ser protocolizadas desde el punto de vista ético y legal en nuestra institución y a partir de ahí mejorar lo que es la variabilidad de las prácticas. Una de las cosas que a mí me gustaría que todos podamos definir es, sobre todo aquellos que no hacen pediatría, no hay mucha diferencia en lo que les comentaba Jessica en cuanto a cuando uno inicia, ¿no? Esto de preparar la unidad, qué estructuras hay que seguir, tenemos una manera de poder aplicar la preparación de una unidad, sobre todo si tenemos personal de reciente ingreso. La función siempre va a estar centrada en poder realizar toda la misma acción en beneficio de calidad y seguridad de nuestros pacientes. Entonces, para los cuidados de recepción posquirúrgica no se inicia en el momento en el que el paciente se opera, se inician en el prequirúrgico porque nosotros recibimos pacientes de horas de vida, días e incluso 18, 19 años, aquellos que se trasplantan también. ¿Por qué les hago esta aclaración? Los cuidados prequirúrgicos que brinda enfermería en la recuperación cardiovascular inician con la preparación, no solo del ayuno, tiene que ver también con los baños prequirúrgicos, cumplir con los protocolos que dispone el servicio de infectología en cuanto a su preparación. Y para todo eso se requiere un instrumento y una función que haga que estos procesos funcionen de acuerdo a lo que establece el estándar en el servicio. Entonces, una de las cosas es no solamente, acá, no solamente iniciar desde el cuidado del paciente, sino también en la fase de tener un checklist, que es con lo que nosotros contamos, de la preparación de la unidad en una primera instancia y conocer de que no nos falte ningún tipo de dispositivo médico, pero previo a eso, el cuerpo de enfermería, el equipo médico, quirúrgico, y cardiológico, tiene que brindar toda la información necesaria para saber qué tipo de paciente en cuanto a características clínicas, sociales y de derivación ingresan a nuestro servicio. Hay que diferenciarlas por dos motivos. Ustedes habrán escuchado que las clasificaciones de las cardiopatías congénitas tienen dos, dependiendo de las referencias bibliográficas, pueden ser hiperflujo pulmonar, hiperflujo pulmonar, o a su vez también las conocen como cianóticas o acianóticas. Bueno, esa característica clínica es muy importante determinar en el prequirúrgico, ya que si es un paciente que va a ingresar y tiene clínicas que hace que esa saturación tenga que ser menos del 80%, no le vamos a brindar una FIO de 100%, va a ser FIO de 0,21. Entonces, en condiciones clínicas tenemos que saber qué tipo de cardiopatía es. Luego hay una clasificación de riesgo, que es RATCH. De acuerdo al riesgo quirúrgico, también va a depender toda la tecnología médica que tenga el paciente. Si es ducto dependiente, va a requerir una bomba para tener la infusión de prostaglandina. Si tiene horas de vida, va a venir con un catéter umbilical. Si es un paciente que requirió Rashkin en su lugar de origen, tenemos que saber que tenemos que disponer de situaciones de emergencia en el caso que ese Rashkin no haya sido
efectivo en ese momento y tenga que entrar a cirugía de urgencia o en asistencia de circulación extracorpórea. Entonces quiero que comprendan de que son muchas las condiciones que hacen a la preparación de una unidad previa. Yo les hablaba de condiciones sociales, hablamos de familias que vienen de otra provincia, de otro país incluso, pero las condiciones sociales están dadas también a que a veces son papás o algún familiar que fue trasladado con este neonato, porque la madre tuvo una cesárea y tuvo que quedar en el lugar de origen. Bueno, todas esas cosas son importantes saber en el momento de que tengan que firmar el consentimiento informado, saber si comprendieron dentro del contexto clínico lo que va a pasar con ese familia, con ese paciente. Entonces, hablamos de una internación binomio, la información para la familia y la información concreta en el caso que fuese un paciente adolescente, si es un paciente que se va a trasplantar, también tiene que saberlo. Así que comprendan de que no estamos centrados solo en el postquirúrgico, sino también, voy a admitir a alguien, creo que puedo, ahí está, también centrados en el prequirúrgico. Otra de las cosas a considerar, para que nos dé el tiempo, es luego de saber qué riesgo quirúrgico que presenta nuestro paciente, saber qué decisión se tomó en el Ateneo, se hacen Ateneos para poder determinar si es correctiva esa cirugía, si es paliativa, como es el caso de los síndromes de hipoplasia de ventrículo izquierdo, que tienen varios estadios, como habrán escuchado, anastomosis, Glenn, Fontan, que lo que hacen es rearmar esta recirculación en serie, que no la presentan cuando nacen, y también va a depender este tipo de cirugía de la circulación extracorpórea, si es cerrada o abierta, si han trabajado dentro del corazón o fuera de él. Entonces también son datos importantes a considerar en el momento en el que nuestro paciente está en el intraquirúrgico. Una vez que preparamos la unidad, se constata con el checklist que esté todo chequeado en cuanto a los dispositivos, pero la cosa mayormente importante acá no es solo el monitor, siempre decimos que el mejor monitor es el enfermero, es que el enfermero conozca las condiciones clínicas con las que ingresó su paciente y con las esperables, por lo cual debo conocer qué cardiopatía posee mi paciente, si es con hipoflujo o hiperflujo, si va a requerir de óxido nítrico, si hay muchas posibilidades en el caso de que haya ido a hemodinamia y tenga no sé, algún tipo de diagnóstico previo en cuanto a que le había quedado una residual, una CIB residual previa, tiene un poco más de insuficiencia cardíaca, entonces puede haber posibilidades de que regrese y vuelva en asistencia en ECMO, en asistencia de membrana extracorpórea. Entonces estas cosas nosotros como enfermeros tenemos que tener ciertas pautas determinadas para poder no solo calibrar un monitor, sino nosotros, nuestra mente, estar y sobre todo en nuestra preparación en el momento de la recepción. Esto es como darle un pantallazo general. Sabemos que contamos con mediciones básicas, nosotros las conocemos como electrocardiograma, pero las específicas también van a estar determinadas por el tipo de cardiopatía. Hay algunas que no requieren medición de aurícula izquierda, ni de arteria pulmonar usamos muy poco, hace muchos años. Mediciones de NIRS, CO2, generalmente la gran mayoría de riesgo quirúrgico es alto, hablamos de 4, 5, doble transposiciones de grandes vasos, eh, Falot, bueno, todas estas son las específicas. Las específicas van a estar determinadas por el tipo de cardiopatía que tenga nuestro paciente. El lavado de manos está de más, digamos, mencionarlo, pero es algo constante en lo que no es solamente en la preparación, en el postquirúrgico, y sino en cada actividad que realizamos con nuestros pacientes en el ingreso. Al momento de recibir al paciente, también tiene que haber una organización. La cantidad de personal necesario son 3. Un médico intensivista, 2 enfermeros con funciones designadas claramente. Y tiene que haber una coordinación del equipo porque en el momento en que se recepciona al paciente, la estabilización tiene que ser en el menor tiempo posible. Esto consiste en conectar los monitores, tener las bombas en cero, tomar los laboratorios necesarios, si no solamente el estado ácido base de sangre arterial es lo que requerimos y una saturación venosa, inmediatamente considerar los otros tipos de mediciones como SNIR y CO2 para poder conocer el estado de nuestro paciente en cuanto a las mediciones de apostosis celular, más allá de que el láctico nos dé alto, saber si hay condiciones de bajo gasto
que van a hacer que inmediatamente haya que tomar decisiones como asistencia membrana extracorpórea. Las funciones de enfermería están designadas según lo que explicaba Jessica también, el ABC, control de la vía aérea. Nosotros transferimos inmediatamente el monitor multiparamétrico, chequeamos los accesos venosos porque a veces vienen con mediciones perdón, con catéteres venosos centrales transtorácicos, aurícula izquierda, arteria radial o en su defecto femoral, cables epicárdicos, 4, 2 o los que vengan, pero tenemos que saber la cantidad. Un marcapaso externo que tenemos que conocer que tenga baterías, independientemente de que esté conectado o no. Sistemas de drenaje que estén conectados adecuadamente, es decir, bajo el sello de agua. Se ponen en cero las bombas. Control de signos vitales de todo lo que las mediciones que les decía, básicas y específicas. Y en el caso que se requiera algún tipo de medicación, también se prepara inmediatamente, como es los coadyuvantes en caso de analgosedación. Usamos opioides, fentanilo en un inicio, y si requiere este paciente tener un objetivo de sedación profunda, los alfa-beta receptores como el Precedex o en su defecto clonidina son una opción. La valoración clínica se hace inmediatamente cuando ingresa el paciente. Yo lo pongo acá como un ítem aparte, pero esto es inmediato. Relleno capilar mientras chequeamos todo lo que tenga que ver con los accesos. Pulsos, coloración, temperatura corporal. Solemos usar el termómetro axilar, pero generalmente nos centramos en el central, que lo colocamos para que inmediatamente en el monitor tengamos una medición fidedigna y en el requerimiento de módulos de temperatura para mantener al paciente en hipotermia inducida, en el caso de que estemos ante frentes de signos de bajo gasto, arritmias tipo JET, o bien que requieran ese síndrome febril que presenta en ese momento en forma aguda, que generalmente se asume que es por bajo gasto. Evaluación de las pupilas. Es importante en todos los pacientes, no solamente porque sean pediátricos y neonatológicos, por dos condiciones básicas. Los pacientes son expuestos a circulación de bomba extracorpórea. Esto quiere decir que la sangre sale, va a otro sistema y vuelve. Burbujas, fibrina, trombos, todo lo que tenga que ver con complicaciones son esperables que se manifiesten a nivel neurológico. Entonces, la base de la evaluación de un paciente expuesto a bomba a circulación extracorpórea es la evaluación de las pupilas, y no una vez, en forma recurrente, al igual que los signos vitales. En cuanto a los cuidados respiratorios, los voy a mencionar de acuerdo a sus títulos. Ustedes, si hacen terapia intensiva, saben que no solamente miramos el modo ventilador en el que está, sino todas sus características. En cuanto a la función pulmonar, la permeabilidad. En nuestro caso, el número de tubos va a depender del peso y la edad. Y la higiene bucal también va a depender de los protocolos con los que ustedes cuenten en su lugar de trabajo. Nosotros contamos con catéteres, como les decía, triple lumen. Se rotulan las guías, evaluamos el tipo de catéter, número, fijación, chequeamos en la placa de tórax, perdón, femoral o yugular o de tórax si se realizaron la ubicación en la que está, previamente, sobre todo por la infusión de los inotrópicos. La permeabilidad, esto lo podemos chequear de acuerdo a las bombas de difusión tienen que estar al mínimo de grado de marcarles oclusión, no lo ponemos lo más alto, tiene que ser lo más mínimo, o sea, no nos puede faltar chequear las bombas y bloquearlas incluso para que éstas no tengan que ser alteradas en cuanto a su alarma. El control de la velocidad, ¿por qué? Porque en el servicio de cirugía, el anestesista puede manejar algún tipo de dilución que no es la estándar con la que contamos en la unidad. Entonces, aquellas que no coinciden con el 1 igual a 0,1 de adrenalina o 1 igual a 0,5 de milrinona, se modifican en nuestra unidad y si hay que switchar, se hace con dos bombas. Verificar que todas las llaves estén con tapones, usamos bastantes tapones y las guías todas rotuladas. Lo mismo que en el adulto, tenemos que tener las condiciones de saber que pueden haber diferentes tipos de drenajes, dónde están ubicados. Y cuando hablamos de dónde están ubicados, esto no es porque lo tenga que hacer solo el médico. Enfermería tiene que saber que si está ubicado en el pleural derecho, hay que saber si está abocado a la pleura. ¿Por qué? Porque si hay neumotórax, lo va a hacer del lado contrario. La clínica nos va a manifestar eso.
Entonces, otra de las cosas que nosotros nos preguntamos cuando tenemos pleuros mediastinales es si está abocado a esa pleura, si quedó abierto a la pleura. La permeabilidad consta del control horario que realicen, el nivel de sellado, el rótulo. Las pérdidas se cuantifican y nosotros las sacamos de acuerdo a mililitros kilos. Si da mayor a 5 las primeras 4, estamos hablando de un sangrado importante. Si coincide con los laboratorios en cuanto a la modificación del KPTT u otra situación que se considera en cuanto a las plaquetas también, se puede repensar una reapertura o una exploración. Si no, se espera, a veces las primeras horas puede pasar de acuerdo a los tipos de cirugías, por ejemplo, los que son tipo de cirugía ROS, que no sé Jessica, pero me parece que los adultos sí deben hacer ese tipo de cirugías. Recambios de un injerto, que son cirugías muy largas con mucho tiempo de circulación intracorpórea, pueden presentar sangrado en las primeras horas, entonces es cauteloso antes de tomar decisiones que van acompañadas de todos los estudios complementarios más la clínica del paciente. Y el peso, sobre todo, porque si es un paciente grande, que considerar ciertas cosas. Ahora, uno de los protocolos con los que contamos en nuestra unidad es, sobre todo, la medición de acuerdo a los mililitros kilos. Y solamente aquellos pacientes que cumplan condiciones clínicas de que no burbujee, que no haya signos o clínicas de neumotórax o hemotórax, y que las últimas 12 horas en los riesgos quirúrgicos bajos, por eso decía CIA, CIB, son tipos de cirugías sencillas y dan una cierta cantidad de volumen, y este paciente ya se moviliza y come, cumple las condiciones para ese retiro de drenaje. Nuestros pacientes tienen que cumplir estos criterios para poder evolucionar, digamos, en el alta precozmente. Aparte, el estudio que realizamos hace 2 años atrás, se va a publicar ahora en marzo, nos benefició a los pacientes en la reducción de un día de internación hospitalaria, 20% menos de uso de morfina y la movilización precoz. Así que son una serie de protocolos en los que enfermería tiene relevancia en el hecho de poder aportar estos datos que son justamente la medición de los drenajes. De ahí la importancia de los mililitros horas, horarios, posterior a ese de las características y que el paciente se movilice. En cuanto a la valoración quirúrgica, otra de las condiciones es saber si el paciente tiene tórax cerrado, tórax abierto, por dos condiciones. Si tenemos una herida con tórax abierto, tenemos que evaluar que no esté a bombé, que no haya un cese brusco de estos drenajes, porque todos son signos que van a apuntar a una de las complicaciones, como es el taponamiento cardíaco, que también lo mencionó Jessica, en nuestra unidad, el cese brusco, el hecho de ver la curación un poco más elevada, un poco más manchada las gasas, y saber de que hay algún packing, porque en cirugía se hace el pase de guardia, bueno, son todas una serie de cosas que nos hacen pensar de que hay que actuar inmediatamente, se pide una ecografía, se hace reexploración en la unidad y se solucionaría esta situación. ¿Qué otras complicaciones, aparte del taponamiento cardíaco con lo que vemos visualmente, tiene que ver con lo que vemos en el monitor y la clínica? La famosa triada de Beck. Aumento de la PVC. En el caso del adulto tengo entendido que va a haber ingurgitación yugular, que es visible, por ahí en pediatría esto, por la característica clínica no lo notamos, pero sí el aumento de la PVC, la disminución inmediata, brusca de la tensión arterial, la taquicardia acompañado con toda la clínica de bajo gasto y oliguria, también son indicadores de taponamientos cardíacos que pueden ser más tardíos. Siempre debemos estar preparados, conocer en nuestra unidad la ubicación del carro de paro, parece una obviedad, pero hay que saber que tenga también el... Ay, no me sale el nombre. Para hacer masajes cardíacos, la plancha, pero no es la plancha. La tabla, Hola. la tabla. La tabla en el carro de paro es importante saber de qué lado está. Nosotros contamos con dos tipos de cardiodefibriladores. ¿Por qué les digo? Porque si ustedes cuentan en su unidad, tienen que saber cuál tiene sensores para colocación de marcapaso y cuál no. Las planchas que usan los pacientes de acuerdo a la edad y el peso tienen un tamaño y en el caso que se haga reapertura de tórax, contamos con paletas que tienen que ser pediátricas y adultos. Todo eso hacen al cuidado en el postquirúrgico. No solamente es la recepción, sino conocer la ubicación.
Les había hablado en un principio del marcapaso. Esto tiene diferentes modos. Enfermería también debe de conocer. Si viene en DDD es porque tuvo algún tipo de bloqueo. Si hay algún tipo de bloqueo hay que saber si es uno, dos, que no nos falte la batería, la fijación. Hay una serie de cuidados que uno tiene que determinar de acuerdo al modo en el que viene el paciente seteado. Los cables epicárdicos vienen cerca de los drenajes mediastinales, la fijación, evaluar la conexión, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que vienen con algún tipo de bloqueo. En cuanto a la analgosedación, la escuchaba Jessica que hablaba de la escala Rush. Nosotros también aplicamos un protocolo en nuestra unidad hace 4 años atrás, que lo que hace es implementarlo a través de una herramienta de medición rápida, que la vuelcan como un quinto signo vital dentro de nuestra hoja de enfermería. Estas escalas de evaluación nosotros las tenemos para aplicaciones Android y próximamente, si mal no recuerdo, a fines de este mes o inicios de enero se van a presentar para poder tenerlas a través de Google. Estas escalas lo que tienen no es solamente medición de sedación, dolor, sino también abstinencia y delirium. Es un proyecto que también surgió de parte de enfermería. Tenemos un enfermero programador que es Gabriel Agüero y Jessica Montenegro es una enfermera que hace cuidados críticos polivalentes. Y quien les habla soy yo, que fui una de las impulsoras junto con mis compañeros de poder aplicar este tipo de mediciones donde enfermería tiene que lograr establecer un objetivo de sedación consensuado con el equipo médico en el caso del paciente requiera sedación profunda, moderada o ligera. Esto toma minutos. Todas las escalas que están acá son escalas validadas en castellano, forman parte de la comisión de dolor del hospital, pero son consideradas, digamos, para poder nosotros evaluar y poder registrarlos en nuestros controles diarios. Las causas de dolor pueden dar determinantes clínicos importantes, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales y sobre todo el estrés. Pero dentro de nuestra unidad pensamos y consideramos la importancia de los métodos no farmacológicos como primera medida, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en un estado de requerimiento de familia. La comunicación, recuerden que hablamos de una internación binomio, trabajamos mucho con las familias, con los padres, hermanos o cuidadores o tutores. Y siempre es descartar que ante la presencia de un no dolor, ¿cuál es el síntoma superpuesto? Hablamos de pacientes cardiovasculares. Los superpuestos pueden ser frecuencia cardíaca elevada, tengo que descartar lo clínico, fiebre, infección, no solamente es dolor, puede ser arritmias, y si es frecuencia cardíaca elevada, ¿cuánto? ¿Y qué tipo de ritmo? Eso es por un lado. La otra, taquipnea. ¿Por qué está taquipneico? Tengo que pensar, ¿es por una consecuencia del dolor o es un paciente que tiene una paresia, una parálisis diafragmática, que hay cirugías que tienen esas complicaciones? Entonces no todo se centra en darle analgésicos a un paciente sin evaluar la condición clínica con la que nos encontramos frente a él. Por eso este tipo de proceso, de circuito, lo que hace es, si voy a intervenir, tengo que reevaluar lo que estoy interviniendo. Si fueron los padres, si fue medicación, si fue apoyo de oxígeno, qué fue lo que realmente resolvió ese evento que presentó. Contamos también con una manera de administrar la medicación de acuerdo al estado en el que está. Si es un quirúrgico inmediato, pacientes no ventilados y de acuerdo a los procedimientos. Pero bueno, todo lo que hace enfermería está registrado, lo evolucionamos, observamos, pero después hay mucho más de lo que hacemos. Nosotros los enfermeros recibimos pacientes, no solamente que van a operarse, hablamos de nacimientos, hablamos de pacientes que ingresan, sino también de pacientes que pueden morir. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho más alto. En nuestra unidad nos dimos cuenta de que teníamos dos escenarios. Un escenario de ese paciente que cumplió su condición quirúrgica, se operó, había que preparar a la familia para que se pueda ir a su casa, cómo prepararlos, qué pasaba con esa familia que se llevaba administraciones de Clexane, qué pasaba con ese niño que se fue con una parálisis cordal y requiere de sonda nasogástrica para la alimentación. Entonces, en esto, enfermería es un pilar importante, sobre todo en la educación. Entonces, intervenimos hace 1 año y medio atrás con otro protocolo que tiene que ver con el alta hospitalaria. Preparamos a las familias con casos de simulaciones
de acuerdo a la tecnología médica que requieran para el alta. Se elabora todo un procedimiento de pautas de alarma, de preparación de herida quirúrgica, preparación de medicación, y con todas estas cuestiones las familias tienen un soporte de educación con el que se disminuye el estrés, la percepción del conocimiento aumenta, que fueron nuestros resultados en el último estudio que hicimos de investigación en cuanto a la educación de las familias que eran dadas de alta con pacientes con cardiopatías congénitas. Otra de las cosas que nos pasaba, así como se van a sus casas, también pasaba que se iba sola esa familia. Tenemos poco soporte de educación en cuanto a poder acompañar, al poder brindar cierta contención. Si todos estamos de acuerdo, nos preparan para preparar cuerpos. No nos educan para acompañar, no nos educan para decir qué decirle justamente a esa familia. ¿Qué hacer en mi institución? ¿Conozco las normas de mi institución? ¿Cómo voy a acompañar a esa familia? ¿O qué pasa si no tienen sustento económico y tienen más dudas que otra situación? Todo esto que les digo es que realmente nos pasó como equipo de trabajo. Entonces tomamos la decisión de poder implementar un protocolo de planificación. Nos dimos cuenta de que los beneficios no solamente eran para nosotros, que quedábamos más angustiados de no poder brindar mucho más, de sentir que no era un fracaso terapéutico lo que sucedía, sino de poder todos consensar que la adecuación del esfuerzo terapéutico también es una medida de brindar una muerte digna. Este protocolo lo que hace es justamente juntar todo un equipo de cuidados paliativos, enfermeros, cardiólogos, cirujanos, terapistas, comunicar la decisión a la familia y en forma paulatina ir siguiendo todo este algoritmo que ven ustedes, donde vamos a adecuar y brindar lo mejor que se pueda a esta familia y a ese paciente, y en el momento dado se aplica el protocolo de acuerdo a lo que deseen los padres. También consideramos que dentro de las edades puede pasar que hay mamás que estaban amamantando y ante esta situación se iban, y muchas veces nos pasaba que decía, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, parte del protocolo incluye también la inhibición de la lactancia a nivel farmacológico, que también tiene una serie de pasos que podemos hacerlo posterior al fallecimiento de nuestro paciente. Y conocer todos los protocolos que cuenta el hospital para poder incorporarlos dentro de la unidad. Hasta ahí llegué, Jessica, pero bajo gasto lo tengo. No sé si querés que siga, no sé si cómo estamos con el tiempo. Estamos perfecto, ¿eh? Sí, sí, queda en media hora lo pudiste dar, así que perfecto. Si querés contarnos un Bueno, poquito de cuáles serían los signos de bajo gasto, cuál es bárbaro. la proporción de gasto cardíaco que se tiene en cuenta, porque nosotros en el adulto, bueno, como dijimos al Ajá. principio, tenemos un valor de lo que son de 4 a 8 litros. Yo sé que en neonatología nosotros conocemos que Ujú. fisiológicamente la Es menos. distribución de líquido es totalmente distinta a proporcionar lo que es el adulto. En el adulto nosotros tenemos más cantidad de agua que en un niño. Menos, perdón, menos cantidad Ajá, de agua que en un niño. En un niño hay mayor cantidad de agua que en el adulto. Entonces, eso tiene que exacto, ver con un proporcional de lo que es la volemia. Y nada, exacto. contarnos un poquito en qué consiste y cómo lo resuelven y qué es lo que tienen en Bueno, cuenta para el monitoreo. perfecto. Eh, Como para ir cerrando esta parte de la charla, lo que es bajo gasto, yo cuando preparaba esto le decía a Jessica, la verdad que tengo mucho para decirles, pero sé que media hora no va a ser posible, así que traté de ser lo más clara posible con esta parte de bajo gasto. El bajo gasto cardíaco es una de las situaciones clínicas, evento clínico inmediato en nuestros pacientes. Sus causas pueden ser varias, no solamente tiene que ver con la falla de bomba del paciente, sino que a veces tiene que ver con eventos como son el caso de la hipertensión pulmonar, que no he escuchado mencionarla en esta charla, pero seguramente en adulto debe pasar algo similar, que estas Sí, situaciones de causas de hipertensión pulmonar eh, exacto. De hecho, generan, hoy, digamos, situación sí, de bajo gasto, por lo tanto también generan la muerte. Pero bueno, ¿cuál totalmente. Nosotros sería la diferencia? Sí, perdón que te sí, sí, interrumpa. sí. A diferencia de lo que es neonatología, en neonatología está muy prevalente, como decía al principio Andrea, ellos se identifican, según el tipo de cirugía, con la clínica del paciente en relación de hipoflujo o hiperflujo.
En adulto nosotros lo tenemos como más separado en relación a, nosotros estudiamos mucho lo que es la bomba, la funcionalidad mecánica del corazón, tenemos en cuenta lo que es la hipertensión pulmonar, principalmente en los pacientes valvulares, que son los más tendientes a generar hipertensión pulmonar, pero otro tipo de paciente es el paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, obviamente que tiene alteraciones cardíacas, es expuesto muchas veces a cirugía cardíaca con un poquito de hipertensión pulmonar, pero distinto a lo que es neo, que es muy prevalente, que está en conjunto con la patología en sí. Entonces, nada, hago esta aclaración porque obviamente que hay pacientes adultos con hipertensión pulmonar, pero a diferencia de neonatología, es más prevalente en el neonato que en el adulto. Perfecto. Bueno, la diferencia en neo con respecto al adulto tiene que ver que el indicador justamente en neo y pediatría es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca, como sabemos, y el volumen de latido. Esto está dado por los kilogramos, es mayor, como lo explicaba Jessie, en el niño, el lactante o pediatría, a diferencia del adulto. También tiene que ver con el menor compliance, que ella al principio les hablaba de que el adulto tenía mayor compliance. Y también hay una parte que se suma que tiene que ver con la respuesta autónoma del parasimpático. ¿Sí? Estas cosas son influenciables en la determinación de la frecuencia cardíaca. Entonces, una de las cosas que nos va a pasar es que vamos a evaluar una taquicardia persistente, pulsos de tensión arterial media, cuánto es esa TAM. Y la TAM tenemos que saberla de acuerdo a la edad. Una TAM de 35 para un lactante es muy baja. ¿Por qué? Porque sabemos que la tensión arterial media no va a poder sostener la funcionalidad de los órganos nobles. Oliguria, la última hora medida. El ritmo diurético va a estar dada de acuerdo a la condición que presenta el paciente. Esto son la búsqueda de esos indicadores de sobrecarga o no. Nosotros, por ejemplo, tenemos esto de pesar a los pacientes para saber si hay signos de sobrecarga y no aumento de peso por un paciente que uno espera que esté en su aporte nutricional. Piel fría, moteada, alteración del sensorio. Acá es importante esto que les explicaba. Si ustedes pueden determinar, de acuerdo a la medición o la evaluación de las pupilas, cuál es la alteración a nivel neurológico de un lactante, nos quedamos cortos. Para eso se utilizan las escalas. La escala de delirium, que es una escala de CAPD modificada, que se mide de acuerdo a los puntajes y mayores a 9 te dan un delirium que puede ser mixto, que puede ser un delirio hipo o hiperactivo. Esto va a estar dado y determinado no solamente por las pupilas, sino también por la expresión clínica que presenta el paciente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué va a ser, qué relación tendría el delirium con este tipo de pacientes? Y la tiene mucha, porque seguramente en adultos les debe haber pasado. La explicación fisiopatológica tiene que ver con que la membrana eh, a nivel cerebral es más permeable. La circulación de bomba extracorpórea hace que esta permeabilidad aumente y que los interferones permitan este tipo de pasaje de sustancias. Es así que la sedación, si hay exceso de sedación, también es más permeable y también tiene que ver con el exceso de sustancias como citoquinas que han sido liberadas por el bajo gasto severo, que pueden haber sido liberadas por la fiebre. Entonces, todas estas situaciones sí provocan alteración y la manera de medirlas y considerarlas dentro de la clínica es determinar si está cursando un cuadro de delirium hipo o hiperactivo o mixto. El hipoactivo nosotros lo podemos ver en un paciente, que es aquel paciente que uno va, lo pincha, sacarle el laboratorio, el paciente está como nada, no hay una reacción. Y el hiperactivo es ese paciente que tenemos que sujetarlo desde el momento que llega de quirófano, manos, pies, con posibles riesgos de retiro de tubo endotraqueal o algún tipo de acceso. Entonces, ahí se me quedó. Los estudios complementarios que nosotros los consideramos importantes para dentro del la evaluación del bajo gasto, no solamente tiene que ver con el ácido láctico, que no por el valor, tiene que ser entre 2, 1. Hay referencias bibliográficas que toleran hasta 4, pero en realidad tiene que ver con el tiempo. Las últimas 4 horas, ¿qué valor manejaron? Manejó el paciente. ¿Descendió a 2, aumentó a 4? Y si aumentó, ¿qué otra condición clínica se agregó? Esto va a estar dado por la gasometría, el estado ácido base, la presencia de acidosis metabólica o algún tipo de evento que haga que algún descenso de electrolitos también altere el ritmo cardíaco. Las ecografías funcionales, tanto esofágicas, las que se hagan en quirófano y las que se hagan en la unidad, para conocer el tiempo de acortamiento de los miocitos, cómo está esa función, una CIB residual,
¿Por qué? Porque si es restrictiva aumentan las presiones. Bueno, hay una serie de características que uno tiene que conocerlas también como enfermero para saber que esa recuperación va a requerir de mayor, porque todas requieren de atención, pero hay algunas que requieren de ser más minucioso con una serie de cuidados. La última placa de tórax, en busca de que tampoco haya sobrecarga pulmonar. Si ha tenido algún evento de crisis de hipertensión pulmonar y se puso óxido nítrico, tiene que tener un estado ácido previo, colocan el óxido nítrico media hora posterior, ver de nuevo la placa y ver si hay resultados o no. Y el electrocardiograma, que no solamente va a estar continuo en el monitor, sino en busca de algún evento de arritmia. ¿Cuál es el manejo inicial? Que es lo que recién decía Jessica. Mirrinón es lo que se trae desde quirófano para la disfunción y para mejorar la poscarga. Pero si es un paciente que va a tener hiperflujo, condiciones de hiperflujo pulmonar o viene con antecedentes desde el prequirúrgico, donde ya está informado por cardiología que maneja QPQS, no sé si recuerdan en la fisiología la ecuación de Fick, esta desbalance hace que aumente la presión en el pulmón. Bueno, esos pacientes son los que van a requerir la administración de óxido nítrico. Y esto se tiene que reevaluar no cada hora, constantemente en busca de esa clínica para disminuir los eventos de crisis. El aumento de digamos, del estímulo puede ser hipotermia, hipertermia, dolor, una sedación inadecuada, hace que se reactive la vasculatura pulmonar y esto genere más eventos de crisis. Entonces también tenemos que ser minuciosos en los cuidados que se va a brindar en estos pacientes. Y en el caso de que estas situaciones no se resuelvan, se considera ECMO si fuese refractaria la situación. Y este es uno de los equipos con los que nosotros contamos, que también tenemos un protocolo en el cual tenemos que todos conocer qué tipo de dispositivo tenemos, si se brinda en asistencia respiratoria mecánica, BNI o cánula de alto flujo. Y creo que nada más, Jessy. Bueno, buenísimo. Vos sabés que se me viene a la mente esto que vos decías, nosotros dentro de la recuperación cardiovascular es importante marcar esto, lo del láctico, porque el láctico es un indicador, como cualquiera lo vería y diría, bueno, está en hipoperfusión, hipoperfusión tisular. El tema es que al ser expuesto a una cirugía cardíaca y al ser expuesto a la circulación extracorpórea y a un evento inflamatorio tan grande, el láctico puede variar y tiene un pico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros recibimos un paciente en recuperación de cardiovascular, el láctico te hace como un pico, te sube, bueno, un 4, un 5, en donde nosotros sabemos que ese láctico durante las primeras 24 horas tiene que descender. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros le hacemos un laboratorio cuando llega, a las 6 horas, a las 6 horas posteriores, y vamos controlando que lo que se vaya corrigiendo a nivel del medio interno, eso va a favorecer a que el láctico se vaya lavando. ¿Cuáles son esos signos de alarma que vos decís, bueno, mira, la verdad que estamos trabajando, estamos corrigiendo, estamos administrando tratamiento, el láctico está en ascenso? Eso ya es un signo de, che, ¿qué está pasando? Si mejoró el gasto, estamos bien, y correlacionar estos datos que nosotros decíamos. Si hay un poco de láctico, pero hemodinámicamente estamos bien, falta que se lave. Ahora, si el láctico se disparó más todavía, tenemos descompensación hemodinámica, disminución de la saturación venosa mixta, livideces, signo de shock, hipoperfusión, ahí ya no empezamos a preocupar, es un paciente que está chocado. Inclusive ese paciente que está chocado es un paciente que ya lo pensamos para un dispositivo de asistencia ventricular, que sería en el caso de adulto ECMO o balón de contrapulsación. En el caso de neonatología creo que se utiliza más ECMO, ¿no? Entonces, me encanta que surjan todos estos conceptos, ley de Fick, láctico, gasto cardíaco, monitoreo hemodinámico, porque a eso apuntamos nosotros con generar este espacio, generar estos cursos para que el que esté interesado y le guste toda esta pasión con lo que es cardiología, pueda acompañarnos y pueda aprender, porque justamente en una clase por ahí no se puede definir la cantidad de terminología que utilizamos hoy con Andrea. Ambas hablamos de muchos conceptos de formas generales. Imagínense que hoy hablamos del ABC, pero hay un mundo detrás de esto en relación a la anatomía, al monitoreo, a lo que es la circulación extracorpórea, a las complicaciones en sí, que por supuesto requieren de otros módulos más dedicados exclusivamente las 2 horas para eso. Así que me gustaría escucharlo, me gustaría que pregunten, me gustaría si generó alguna duda, que nos cuenten si hacen recuperación cardiovascular,
para poder compartir no solamente el conocimiento y poder compartir alguna duda que le haya quedado. O que no se me hayan dormido también. No tengan vergüenza, saben que lo pueden hacer a través del chat también. Es hora de la siesta, tal vez. También puede ser, puede pasar. Pero bueno, la idea de hoy era que la clase fuera compartida, a tener un acercamiento de la futura propuesta que van a hacer para el año que viene, por supuesto, y que puedan tener un acercamiento al conocimiento de lo que hacemos de forma diaria y de forma distinta. Fíjense que hoy hablamos de lo que es el adulto, hoy hablamos de lo que es neonatología, después vamos a hablar de lo que es la parte pediátrica y de un montón de conceptos. Pero imagínense ustedes cuántas cosas debe tener en cuenta el enfermero que se dedica a esto, o que le gustaría dedicarse a esto, en relación a la recuperación cardiovascular. Cardiología es un mundo gigante, es un mundo hermoso, que bueno, quien desee compartirlo y quiera transitarlo con nosotros está más que invitado. Y bueno, también nos pueden hacer dudas en las redes, también nos pueden hacer consultas a nivel personal, bueno, dentro de lo que es el grupo de recuperación cardiovascular, estamos transitando. Esta es una clase del módulo del curso, también lo pueden hacer. Y bueno, estamos abiertos justamente a un montón de propuestas que ustedes quieran y deseen que compartamos con ustedes. Dice, Débora Maidana dice, interesante, voy a empezar a leerte para que tengas en cuenta, André, interesante lo de Neo, no tenía idea de los cuidados. ¿Viste? Yo cuando veía Es otro mundo, sí. los protocolos, y fíjense ustedes que a diferencia del adulto, el adulto tal vez nosotros estamos muy en las zonas críticas, por supuesto son terapias abiertas, ¿no? En donde uno puede pasar la familia, pero la familia en sí no ve al paciente tan complejizado. La primera 24 horas tal vez los ve cuando ya está actuado en nuestro caso. Pero en el caso de Andrea es algo que está muy presente. El padre, la madre, el paciente sumamente complejizado, que se tienen en cuenta un montón de cosas que en el adulto nosotros tal vez ya damos por hecho o no tenemos en cuenta. Entonces, el paciente neonatal es otro mundo aparte. Imagínense que la anatomía y la fisiología es totalmente diferente. El paciente neonato y pediátrico se diferencia del adulto fisiológicamente en un montón de cosas, hasta inclusive la respuesta a los sinotrópicos. Así que fíjense en ustedes lo importante y lo lindo que es este feedback con Andrea, decir, che, contame vos cómo hacen la recuperación allá, nosotros la hacemos acá. Ella habla de que se basan mucho en lo que son los factores de riesgo, que es fundamental. Eso es fundamental, factores de riesgo, cuáles son las complicaciones. Fíjense que ella hablaba todo el tiempo de las complicaciones que se pueden dar y su visualización está dada en prevenir esas complicaciones o tratarlas. Bueno, nosotros lo tenemos como, bueno, este es el ABC y después vamos a las complicaciones, vamos a detenernos más, porque también requiere otro módulo, pero es como que un poquito más alejado que lo que está en neonatología. Fíjese que es totalmente distinto. Dice, voy un poco antes de la cirugía, voy a leer acá. Educación del paciente antes de la cirugía para mejorar el postoperatorio. Lo usé como buenos resultados. Bien, Gustavo dice de que previamente a la cirugía, él ayuda mucho lo que es la educación. Dentro del adulto también, porque yo le puedo asegurar que un paciente previamente en la cirugía que fue educado en lo que va a transitar es un paciente distinto en la recuperación cardiovascular. Eso lo damos en la parte prequirúrgica porque es muy difícil que después, nosotros ya he atendido pacientes que cuando se despiertan, le sacamos el tubo, te dicen, si yo hubiera sabido de lo que iba a pasar con la cirugía, yo no me hubiera operado, te dice. Entonces, ahí es nuestro rol es fundamental. No para asustarlo. Tal vez si tenemos miedo de decirle cómo decirle las cosas, llamamos al cardiólogo, llamamos al cirujano, que ellos sean específicos y despejen todas las dudas. El paciente que va a ser sometido de cirugía cardiovascular tiene que estar informado de lo que se va a hacer, que va a tener un tubo, que va a tener muchos dispositivos, que nosotros vamos a estar ahí. O sea, fundamentalmente es hacer entender que nosotros estamos ahí para cualquier cosa que surja, que aún sin hablar, él puede comunicarse igual con nosotros y avisarnos si tiene dolor o lo que necesite. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa conexión con el paciente, eduquemos previamente para que la recuperación sea más amena, ¿sí? Bueno, acá Nadia dice, todavía no tenemos paciente pediátrico en ECMO, pero cuando me toque voy a estar más atenta a todo lo que habló en la clase.
Y fíjense que ella dio un pantallazo. La idea es después dedicar un módulo entero a cuáles son los cuidados específicamente de un paciente en ECMO, tanto en adulto y neonatal, que es un mundo aparte. O sea, dentro de lo que es los dispositivos ventriculares, lo que está relacionado con la cirugía cardíaca, que es un montón, es aprender a utilizar estos dispositivos, a leer lo que dicen las pantallas, a ver lo que proporciona y cuáles son las complicaciones que puede pasar, también están planificadas justamente para poder compartirla con ustedes. Me refería al adulto, dice Gustavo. Aún así, Gustavo, yo creo que el paciente neonatal, los padres desafían, no sé, Andrés, si querés contarnos tu experiencia, los padres te desafían a que les cuente todo previamente a la Eh, cirugía porque claro, necesitan... lo que pasa por ahí en nuestro hospital es que hay varios actores. Está cardiología, que posa Ateneo, les brinda la información si requiere de corrección quirúrgica y qué tipo de corrección. Salud mental, también con la preparación prequirúrgica previa al ingreso de quirófano, si es un paciente que no está internado en nuestra unidad. Y también, bueno, que está el soporte de la parte terapista, digamos, que también se le brinda un espacio a los papás para poder brindarle la información que requieran. Esa sería como la preparación a la familia. Sin embargo, nunca vamos a poder medir realmente si la percepción de esa información es adecuada o no. Tiene que ver mucho el nivel de alfabetismo, social, de dónde son estas familias. Entonces, nosotros también estamos ahora involucrados en un trabajo colaborativo con la Universidad USAM y UCLA, donde se generó un trabajo de inteligencia artificial que va a tener una aplicación donde los papás van a encontrar la corrección no la corrección, sino la explicación de la cardiopatía de su hijo. No podemos asegurar porque no lo hemos terminado el trabajo, estamos en un ensayo clínico que va a iniciar el año siguiente, pero es una herramienta más que se va a implementar para poder reforzar esta parte, porque nunca es suficiente. Y aparte también, ¿no? Es muy emocional, difícil de poder incorporar y hacer, cómo le haces entender a esa familia que lo paliativo que es paliativo. Bueno, eso es Eh, fuertísimo. Nosotros, por sí, ejemplo, en el hospital solemos tener pacientes con cardiopatía congénita que ya vienen de una corrección. Somos gente adulta que la verdad que con lo que ha evolucionado ahora la medicina y la tecnología permite que el paciente con una enfermedad congénita pueda llevar un estadio de vida, por supuesto, hospitalario, pero un estadio de vida más prolongado. Entonces, tal vez, imagínense la familia que transitó toda su vida en el hospital, que inclusive en dos instituciones diferentes. De repente estaban en la parte neonatal y pediátrica y de repente están en el adulto, que son dos manejos diferentes, inclusive se manejan protocolos diferentes e información diferente. Entonces digo, para nosotros, para mí principalmente es un desafío en el conocimiento, en la transmisión de la comunicación y cómo nosotros comunicamos, justamente para que esto pueda ser efectivo y se pueda lograr esa confianza entre profesional y paciente. Así que yo estoy más que encantada, André, te agradezco mucho la participación. Eh, Hay una pregunta que dice, se trabaja, sí, dice, ¿cómo se trabaja el drenaje mediastinal en neonatología? En un adulto, nosotros depende mucho de la calidad y el material que se utilice como drenaje mediastinal. Hay algunos que son siliconados, que son muy fácil, que nosotros podemos hacer el ordeñe. Nosotros hacemos el ordeñe solamente del mediastinal. Del pleural no ordeñamos, por el riesgo de atelectasia. Eso no, clampeamos y vamos bajando el coágulo, poco a poco golpeándolo al pleural o corriéndolo manualmente. Pero el mediastinal tiene una técnica, que yo después en el grupo se lo voy a subir o lo voy a compartir con las redes, que es de ordeñe. ¿Sí? Que eso te permite a vos tener el drenaje mediastinal permeable. Es una técnica que se hace en la mayoría de las instituciones, eso depende mucho de la calidad. Hay materiales más rígidos que el ordeñe no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es material, no es siliconado más duro. Entonces, no, el ejercicio no es el mismo. Sí se puede hacer, se utilizan clampeando, pegándole a lo que son más rígidos y bajando el coágulo o inclusive estrangulándolo un poquito para que se mueva el coágulo. Pero son perfecto. técnicas diferentes independientemente del material que se utilice en la institución. No sé cómo lo trabajan ustedes, André. Nosotros tenemos buena pregunta Marcela, porque es muy amplio también el tema de drenaje, es una clase en realidad, porque uno primero tiene que conocer la cantidad
justamente. No tengo ningún tipo de conflicto de interés, voy a mencionar algunas empresas, pero Ah, Redax sí, es una de las empresas que tiene los siliconados, que tienen dos tipos de drenaje, digamos, por capilaritis, que son más opacos, que nosotros los vemos más gruesos, y estos son los que no se abocan a pleura. Hay que establecer dos diferencias. Los postquirúrgicos, cuando vienen con drenajes mediastinales, salen del mediastino y entran a pleura. No es que tengo el pleural por un lado y el mediastinal. Esto pasa en pediatría y en neo. Ahora, si hubo una complicación que es un neumotórax o hemotórax y no se puede drenar por este, sí el que se coloca es de otro tipo de material y ese no podemos hacer el trabajo de ordeño porque justamente es rígido, claro. tiene otro tipo de características. Por eso les decía, cuando es mediastinal son generalmente de estas características más siliconados, los trabajamos con clorexidina, en lo posible no hay que usar alcohol porque raspa, arrastra, digamos, lo que es las características del plástico, del PVC, de ese drenaje y lo podemos terminar lacerando. Primero eso. Segundo, tiene que estar aspirativo, sello de agua. Si tengo dos drenajes mediastinales, izquierdo y derecho, tiene que tener el doble de agua porque tenemos que usar los 20 milímetros de agua de la presión alveolar. Entonces tampoco puedo dejar muy poca agua porque no cumplo ningún tipo de función terapéutica. Esas serían como las diferencias en cuanto a los dispositivos que se usen. Pleural no lo puedo trabajar, pero puede estar mediastinal. Nosotros solemos tener pacientes con derrames de quilotórax de larga data de internación porque tienen un tipo de anatomía, como es la fisiología de ventrículo único, los estadios Gleno-Fontan, que suelen hacer estos tipos de derrame, pueden quedar con el mediastinal, pero después requieren de un pleural y ese es el que queda también bajo sello de agua separado. Entonces depende siempre de la condición que tiene el paciente a nivel de quirúrgico, digamos. Cómo me gusta que surjan esta pregunta, André, porque me encanta la diferencia que nos da entre adulto y neonatología. Me fascina que suceda esto. Le agradezco a todas las preguntas y todos los que están participando. Nosotros lo hacemos cada una hora a la valoración del débito, pero y vamos evaluando cuánto va debitando y si se va disminuyendo. A ver, si vos ves que lo ordeñaste al principio cuando llegó y tal vez por guardia lo hacemos 3 o 4 veces, o independiente del enfermero. Igual viene el cirujano y también lo trabaja. Pero, ¿cuáles serían esos signos de alarma que nosotros tenemos en cuenta? Decir, bueno, che, mira, dejó de debitarlo, me bajó mucho el débito, puede haber un riesgo de taponamiento, tengo que trabajarlo. Y también ver, por supuesto, la clínica y todo lo que hablamos anteriormente. Pero en sí lo que se sugiere es que cada 2 horas durante el turno, primero las 24 horas postquirúrgica inmediata, se tenga en cuenta que hay que trabajarlo, que hay que estar atento al débito cada hora y bueno, identificar si hay signos o no de que no esté permeable, ¿sí? Exacto. Sí, Así hay que, una cosa diferente por ahí que se agrega a lo que es nuestra unidad, es que sí, tenemos que tener en cuenta el previo. Si es un paciente que venía con algún tipo de condición de sangrado en el intraquirúrgico y recibió Novoseven, si recuerdan que es un tipo de factor, ojo, porque ese drenaje hay que trabajarlo más seguido. No puedo decirte ni una hora, ni 2 horas, ni media hora, se hace casi todo el tiempo porque es un paciente que sangró en quirófano, que si recibió este tipo de tratamiento, que tiene que estar aspirativo y nosotros por ahí tenemos una ventaja en diferencia del adulto, que los mililitros kilo hora nos van dando el indicador de si estamos en sangrado o estamos en cese brusco. Entonces wow, el mayor de 5 sabemos que va a sangrar y el que de repente me dio 5 y después me dio 0 me tiene que llamar la atención, aparte de la triada que es taquicardia, hipotensión y PVC alta. mira vos, qué genialidad. Me encanta que sucedan estas cosas. Nosotros también el riesgo de taponamiento lo vemos por monitoreo hemodinámico y, por ejemplo, un ejercicio que nosotros hacemos y tenemos en cuenta cuando hay sospecha de taponamiento, no basarnos solamente en el eco paraesternal. Hasta inclusive como el paciente está intubado, se le hace un ETE, que es un ecocardiograma transesofágico, porque Ujú. por la posición y por la gravedad el taponamiento se puede estar dando en la parte posterior cardíaca. Entonces, tal vez no lo podemos ver con un paraesternal que utilizan el transductor solamente en el pecho y con el Sí, ETC que mira el corazón de la parte posterior del esófago. Entonces, es importante que tengamos esas cosas que lo pueden ver dentro de lo que es la recuperación y los signos de taponamiento. Bueno, la verdad, yo estoy feliz de que hayan surgido todas estas preguntas, de que haberla conocido a Andrea, de haberla invitado, un que me haya placer. dicho que sí, y de todos los proyectos que teníamos pensado con ella. Y bueno, y desde el grupo RECI que confíen en nosotros y que nos hayan dado este espacio para poder generar
este ámbito de conocimiento que es hermoso, la recuperación cardiovascular es hermosa, y bueno, poder compartírselo con ustedes. Agradecemos porque te cuento, André, que desde que empezamos se mantuvieron 40, 43 participantes ahí al pie del cañón, escuchándonos, y bueno, inclusive hicieron preguntas. Así que si les gusta la idea, sigan a nuestro grupo RESIC que está en las redes, síganos a nosotras también y seguramente vamos a sacar más contenido y más material para que podamos compartir del conocimiento dentro de lo hermoso que es la recuperación cardiovascular. Si hay alguna otra pregunta, ya estaríamos en horario, pero bueno, le agradecemos de corazón nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias Andrea, y nos vamos a estar viendo el año que viene. Deseamos de corazón, pasen una hermosa fiesta, cierren de la mejor manera este año, puedan proyectar y disfrutar muchas cosas más el año que viene, y bueno, puedan también estar con nosotros. Sí, hay clases de inotrópico, clases de circulación extracorpórea. Congénita es hermoso, chicos. El mundo de congénitas creo que serían 2 módulos completos, pero Sí, entenderían Luis mucho. Niño, Sí, sí, después es un tenés compañero, pediátrico. Sí, tal sí, sí. cual. Así que, y después podemos hacer una seguilla, neonatal, pediátrico y adulto, y así vamos transitando todo el año. Bueno, ¿cuántas clases quedan? Bueno, dentro de lo que están haciendo el curso de recuperación cardiovascular conmigo, adulto, quedan 4 módulos más, que bueno, les voy a informar de cuándo se van a dar las clases y cómo seguimos. El resto de la población que hoy nos conoció por primera vez o que se unió a la presentación y a la clase, nos estamos viendo el año que viene cuando nos acompañen en la siguiente propuesta. Desde el Grupo RESIC, desde nuestro lugar de trabajo y nuestra persona, deseamos que sean muy felices y terminen de excelente forma el año. Les mandamos un beso grande. Chau, Gracias, gracias a todos. André. Chau, chau, nos vemos. Chao, chao. Gracias.